Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal. Y el día de hoy continuamos con 20 grandes conspiraciones del autor, de la historia del autor Santiago Camacho. Esta vez hablaremos de las obsesiones secretas del Tercer Reich. Y bueno, pues como siempre hay que empezar presentando a mis compañeros. ¿Cómo estás, Tío Murphy? ¿Qué cuentas el día de hoy? Excelente, feliz miércoles, feliz día. Pues de todo, como siempre, bello Monterrey. Hoy llovió, hizo sol, calor, frío, vientos huracanados, de todo en un día. Bendito día, todo huracanado, pero muy bien, todo muy bien. Excelente ombliguito de semana. Sí, a huevo. ¿Y tú, Paul, qué cuentas hoy? ¿Qué platicas? No, todo bien y feliz aquí de estar con ustedes. Mojado todavía, güey, pinche lluvia, güey, parecía el diluvio, güey, de Noé, güey. Pero bien, lo bueno es que aquí andamos y pues no nos ahogamos ni nada, aquí andamos. No nos ahogamos. Bueno, y pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Además, si nos siguen en Twitch, pueden participar directamente en el podcast con sus comentarios. Y si nos quieren apoyar y está dentro de sus posibilidades, pueden hacernos una donación a través de Streamlabs o pagarnos una cerveza en bohemiacoffee.com/BP Mundial. Además de que los mencionaríamos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre y si ocupas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, también lo hacemos. Por cierto, quería mandarle un saludo a mi suegro que lo acaban de dar de alta en el hospital y pues estamos muy contentos de que todo haya salido bien. Señor, aquí estamos. Qué bueno que todo salió bien. Bueno, Bendito, gracias a Dios. Por cierto, todos los enlaces se los dejamos también en la descripción, donde pueden encontrar ahí cómo nos pueden hacer sus donaciones y cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Y les tengo una sorpresa. Este episodio de aquí de Sala Común es traído a ustedes por Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez ha sido la primera persona en hacernos una donación. De corazón, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De verdad lo apreciamos muchísimo y este podcast va dedicado para ti. Yo creo que por Miguel sería una buena iniciativa empezar a dar las tarjetas de la biblioteca, como toda buena biblioteca cuenta con sus pequeñas tarjetas, credenciales, identificaciones. Sería muy buena opción darle el número 1 a Miguel, el primer número, que es el 000. Fan number one. Muchos, pero que es el 1. Sí, fan number 1. Muchas gracias a Miguel. Jalo esa propuesta. Nos comenta sí. Eddie, no, mira, nos bigote, dice... felicidades por la Ed Sick Boy. Sí, gracias, viejo. Y pues sí, Conan se quitó el bigote. Tiene una historia muy graciosa acerca de ello. Intentó hacer algo y no le salió. Y pues... Quería tener el bigote como Hulk Hogan, güey, pero pues no le salió, güey. No. Como Hulk Hogan, a huevo. Sí. Bueno, pues vamos a empezar entonces. El día de hoy, no sé si ya les había comentado, vamos a estar hablando de el esoterismo del Partido Nacional Socialista. Es un tema bastante interesante, la verdad, que de hecho lo han explorado en algunas películas, aunque casi siempre lo ponen como de un lado muy místico y algo así, y realmente, pues aunque sí lo sea, son cosas que sí pasaron, y por lo general se mencionan como si fueran leyendas o mitos urbanos de cosas que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a empezar. Dice, no hay peor distorsión de la realidad que la sufrida por aquellos en cuyas manos están los destinos de millones de seres humanos. Pocos novelistas habrían sido capaces de inventar un argumento como el que vamos a desarrollar hoy en este episodio. Una historia de magia y sangre, de política y poder, en la que intervienen por partes iguales una reliquia solo comparable al Santo Grial y al hombre que estuvo a un paso de aplastar el mundo bajo la bota de su inhumana ambición. Pocos son los que saben que la infinita sucesión de tragedias personales que trajo como consecuencia el ascenso y la caída del Tercer Reich tuvo uno de los orígenes en 1912, en una fría sala de museo en la que un mísero pintor de acuarelas creyó descubrir que había sido tocado por los dioses. En el último capítulo del Evangelio de San Juan se narra la historia de Gayo Casio, el soldado romano que, según... Perdón, se me trabó.
Perdón. Sácalo, güey. Sácalo. El soldado romano que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo con una lanza. Aparte del innegable simbolismo que emana este relato, existen ciertos elementos que lo hacen particularmente interesante. Aquella no era un arma corriente, se trataba de la lanza del propio rey Herodes, que, mandada a forjar por el profeta Fineas, como símbolo de los poderes mágicos inherentes a la sangre de los elegidos de Dios, había sido empuñada por todos los monarcas de Israel. Jesús agonizaba en la cruz. Esta es la historia de cómo se dio el evento. Jesús agonizaba en la cruz, y la antigua profecía afirmaba que aquel que fuera el Mesías moriría sin que le fuera quebrado un solo hueso. Así pues, y para no dejar duda de la falsedad de las pretensiones del Nazareno, una delegación del templo se dirigió al Gólgota para romper sus huesos antes de que exhalara el último aliento. A cargo de la custodia del lugar de la ejecución estaba el centurión Gayo Casio. Oficialmente tenía órdenes expresas de no interferir en las cuestiones religiosas y por tanto no tenía atribuciones para impedir el cometido de la siniestra delegación que, a modo de estandarte y como símbolo de autoridad, iba encabezada por un heraldo que portaba la lanza real, o sea, la lanza del rey Herodes. Sin embargo, asqueado ante el sadismo de la acción que estaba a punto de ser perpetrada por los sacerdotes hebreos, el militar romano arrebató la lanza de la mano del emisario y, haciendo gala de la destreza propia de un veterano de las legiones, la utilizó para proporcionar una muerte rápida y piadosa al crucificado. Cuenta la leyenda que en ese mismo instante, en el templo de Salomón, donde Caifás y Anás esperaban el regreso de la delegación, el velo del Sancte Sanctorum se rasgó de arriba abajo, poniendo al descubierto un cubo negro que contenía el Antiguo Testamento, cuyos lados se agrietaron, apareciendo en ellos la forma de una cruz. Aquel día comenzó a forjarse la fábula de Longinus, el hombre de la lanza, que durante un instante tuvo en sus manos el destino de la humanidad, un arquetipo que encontró campo abonado para florecer en la espiritualidad ascética y guerrera de los caballeros cristianos del medievo. Lo que nadie podía suponer es que 2000 años después, ya en pleno siglo XX, esta leyenda casi olvidada estaba llamada a influir decisivamente en millones de vidas. Ay, güey, ¿ustedes se saben esa historia? O sea, ¿por qué se llama la lanza del destino. La lanza, sí. Ajá. Que sí, pero no a detalle. O sea, yo sabía que fue la que usaron para, ya cuando, no sé si cuando ya estaban crucificando a Jesús, empezó a haber truenos o algo así que se empezaron a asustar. Bueno, yo lo vi en una película, no me acuerdo si fue la Pasión. Una de esas. Pero empieza a temblar o algo así, güey, y los soldados también asustados, dicen, no, ya, clávasela para que ya se muera, no sé. Y es donde la clavan y sale agua, ¿no? Por los líquidos que estuvo reteniendo en ese momento. Sí, de hecho, yo también lo había visto así, o sea, es que creo que la que te refieres es a la película esta de La última tentación, la de Mel Gibson. La pasión de Cristo. Eso. Sí. Y sí, o sea, la verdad es que se ve como que lo pica porque ya como que iba a llover. Y decía como que, no, ya vámonos, y por eso o sea, se ve como que lo mata por esa razón. Pero según esta historia, que supuestamente es la que viene en la Biblia, no fue así, o sea, fue porque lo querían matar, o sea, le querían quebrar los huesos para cumplir con, digamos, con la profecía, y este güey de que, no, a ver, chinguen a su madre, se lo quitó, y él fue el que lo hizo, pero para acabarlo rápido, para que fuera una muerte piadosa. Yo recuerdo que se había hecho una referencia a esto en la película de Constantine, no sé qué es lo que estaban buscando, la lanza del destino, qué es lo que había para poder liberar a Mamón en el plano terrenal. La lanza cuando sale el Super Paisa. Ándale, el diablo, el mismísimo diablo. No, eso sí la había visto, la referencia, o la referencia a la lanza del destino tal cual en ese momento. Y es que esta lanza sale en muchas películas y series, como que es algo místico y así. Yo espero que algún día alguien tenga los tamaños y que ponga esa escena con el cántico mexicano de dale, 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 por favor. Si no es que lo voy a terminar haciendo yo algún día. Perdónenme, pero así como que, y se escuchaba entre la multitud un canto sagrado, y se escuchaba, dale. Discúlpame. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención, de la lanza es que, como acaba de decir ahorita Paul, siempre la ponen como algo muy místico, algo muy,
como si fuera algo bien real, casi como como el Santo Grial, o sea, algo que nunca nadie ha visto. Y la lanza estaba bien a la vista. Ahorita acaban de ver una fotografía, esa es la fotografía de la lanza original. Ahora, fíjense, esa que está ahí en la imagen. La gente que nos está escuchando en Spotify, recuerden que pueden entrar al canal de YouTube y ahí pueden ver también las imágenes. Pero es bien fácil, nada más póngale lanza del destino o lanza de Longinus y está en un museo en Alemania. Todavía está ahí. Pero bueno, continuamos. A ver, pero la lanza, ¿es la lanza original o es una recreación? ¿Es la original? Pero según yo no la habían encontrado, ¿no? No estaba perdida, boludo, sí. No, es que lo que te digo, o sea, siempre te la platican de una forma muy, muy misteriosa y no, o sea, es más banal de lo que parece. Esa es la lanza original. Y esa es la que buscaban. Entonces, la encontraron, o sea, el Santo Grial sabemos que está perdido, digo, si no fuera el Santo Grial, aparentemente. Sí. Pero la lanza sí la encontraron, o sea, fuera del manto sagrado y demás, la lanza sí está encontrada y está exhibida en un museo alemán. Así es. Y ahorita les voy a decir en cuál museo y todo, de hecho. Dato curioso. Dice, la historia, sí, bastante, la verdad. La historia de la íntima relación entre Hitler y el Tercer Reich con la denominada Lanza del Destino nunca habría sido conocida por nosotros de no mediar la intervención de Walter Johannes Stein. Stein formó parte del equipo de asesores de Winston Churchill en lo referente a la psicología y motivaciones de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Stein era uno de los mejores conocedores del entramado mágico y ocultista que se escondía tras la fachada aparente del Tercer Reich. Él sabía muy bien que la cúpula dirigente del Partido Nacional Socialista, procedente en su mayoría de exclusivas sociedades secretas de corte marcadamente esotérico, tenía motivaciones muy diferentes de las que anunciaba públicamente en sus discursos, cosas que el nacionalismo propio de la era industrial no podía aceptar que tuvieran aún influencia alguna en la vida social y política de Europa. O sea, creían en las ciencias ocultas, magia negra, paganismo. La cruz cristiana fue sustituida en toda Alemania por la esvástica de la misma forma que el partido nazi, la religión había sido reemplazada por la magia. Por su configuración geográfica y su propia identidad antropológica, Alemania era un país de sueños oscuros nunca apagados. Allí, los años 30 supusieron una época dorada para el ocultismo. Fruto de ello es que el propio Adolf Hitler fue un verdadero fanático de las ciencias ocultas y un profundo conocedor de las más antiguas tradiciones germánicas. El Dr. Stein, un judío austriaco emigrado al Reino Unido en 1933, fue elegido por Churchill como asesor por varias razones. Para empezar, era uno de los más notables medievalistas de su época y una auténtica autoridad en lo referente a las leyendas griálicas, o sea, del Santo Grial. Simbolismo y alquimia, siendo autora además de varios libros sobre estas materias que gozaron de gran prestigio en círculos académicos. O sea, el vato hablaba de todos estos símbolos y todo, pero lo hacía de una manera seria. Estudiaba el trasfondo de todos estos objetos mágicos. Es que está chido, güey. A mí me gusta, güey, la magia y lo misterioso. Entonces, ¿sí? Yo estoy en contra de lo que hacía Adolf Hitler y eso, pero lo que sí me gustaba es que buscaban muchas cosas así de que místicas o misteriosas. Eso sí me gusta. Sí, de hecho, es lo que te digo, o sea, por eso es que se le ha dado tanto ese halo de leyenda y de mitológico, mucho de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Ahorita, como por ejemplo lo que decíamos de la lanza, muchos creen que la lanza no existe o que tiene poderes reales, y ahí está en un museo. En la película que comentó el tío Murphy ahorita, la de Constantine, creo que la sacan de un pozo o algo así, está enterrada, que estaba oculta, y esa no es la lanza del destino realmente, o sea, ahí está en un museo. Es como, hay otro objeto mágico entre comillas, que es la tizona. La tizona es la espada del Cid, y también muchos decían por ahí, o sea, lo agarran como algo mítico, como si fuera Excalibur, pero de los españoles, y la espada tizona está en un museo en España, o sea, tú la puedes ir a ver, y es la espada original. La Morokiller, la Morokiller 3000. La Morokiller 3000, ándale. Para los que no tengan la referencia, el relato del mío Cid o el Cid campeador es un relato
previo al español viejísimo, donde era la guerra entre los moros, turcos y otomanes y demás, y los españoles que al final de cuentas se quedaron con eso. Entonces, el Mío Cid o el relato del Mío Cid es un cantar viejísimo, muy interesante y muy recomendado, muy bueno. ¿Y aquí en México qué tenemos, güey, de alguna cosa mística? El penacho Moctezuma puede tener poderes, estoy casi seguro, o sea. Sí, a lo mejor. Es que realmente se vería bien pata. Imagínate que, no, ¿qué tenemos acá en el museo? No, están los tachones de Hugo Sánchez y qué poder tienen. Pues ahí está. O sea, las chilenitas, güey, con madre, las maromitas. Oye, pues es que realmente México tiene mucha mística, pero nunca le atribuimos la magia de esa manera. No sé si te has dado cuenta, en la cultura mexicana hemos tenido dioses, hemos tenido rituales, sacrificios, pero no perdura una magia en sí, o no siento. ¿Qué tenemos de aquí? Los nahuales tal vez, y algún tipo de cultura chamánica que se practica muy al sur de la República. Bueno, y también el calendario azteca, güey, que de ahí sacaron el 2012. Pero no le atribuimos poderes mágicos. O sea, pues no atribuimos. Era una. Bueno, de ahí iba a salir el apocalipsis, según, porque los mayas dijeron. O porque ahí se acababa el calendario, güey. Entonces tiene algo de místico el calendario ese, como que era. No es místico porque era algo físico, güey. O sea, sí tenía cosas reales, ¿verdad? Del calendario y todo. Pero aquí se habla que la lanza de Longivo sí tiene un poder, Dicen, pero no. No tiene poderes. No sabemos hasta empuñarla. No sabemos hasta empuñarla, imagínate. O sea, yo quisiera que sí, pero no creo. Bueno, dice, aparte de esto, aunque tenía buen cuidado de no reconocerlo en público, era poseedor de una extensa cultura esotérica que tuvo que adquirir como herramienta imprescindible para una comprensión adecuada de multitud de textos medievales, en los que el significado aparente o exotérico es una mera fachada de un mensaje oculto, esotérico. Para que vean, ahí ya saben ahora qué significa esotérico, que es un mensaje oculto. La palabra esotérico significa mensaje oculto. Yo pensé que en Chavana, güey, salía la mesa esotérica, yo pensé que era algo así, güey. Como los de Chavana. Es que ellos lo banalizan mucho, pero en realidad lo que significaba la palabra esotérica era eso, o sea, de que cuando alguien te dice un mensaje, o sea, lo que tú entiendes al principio, eso es lo exotérico, o sea, el mensaje aparente. Y lo esotérico es el mensaje oculto, es como en los símbolos. Cuando tú ves un símbolo, tú ves, por ejemplo, lo gráfico, ¿verdad? Lo que aparenta ser. Pero sí, tú tienes un acervo que ya te da a entender lo que ese mensaje realmente, ese icono realmente representa, como la propia cruz, por ejemplo. Muy bien. Es como cuando tú le dices a un amigo de que no, ya nos tenemos que ir porque es muy tarde, entonces no vamos a llegar a mi casa a tomar cerveza. Lo exotérico es, no van a ir a su casa a tomar. Y lo esotérico es, uy, esto va a estar bueno. Entonces, ya comprendo un poquito. A mí pónganme las cosas como en primaria, si no, no voy a entender. O sea, sencillito y a directo, a ver. Mira, más fácil, güey. Es como cuando tu mamá se enojaba porque estabas nomás chingue y te decía, cuando lleguemos a la casa, cabrón. O sea, lo exotérico es cuando llegamos a la casa. Y lo esotérico es la putiza que te van a dar. Uy, putazos místicos, 10 de 10. Putazos místicos. Dice, estas cualidades lo convierten en un profundo conocedor de la leyenda de la lanza. Lo que unido al hecho de haber mantenido una relación personal con Hitler en su juventud, lo transformaba en el candidato perfecto para interpretar los propósitos ocultos del dictador. Dice, desde que tenía apenas 15 años, Hitler desarrolló el convencimiento mesiánico de que algún día el destino del mundo recaería en sus manos. Aquel que se una a mí es elegido. Por haber unido y por la calidad de la ayuda que me preste, el gran significado revolucionario de nuestra larga y tenaz lucha por el poder es la de provocar el nacimiento de una nueva clase de jefes, llamados a dirigir no solo el destino del pueblo alemán, sino también el del mundo entero. Años después, siendo poco más que un bohemio medio indigente que malvivía en Viena, donde había fracasado en sus propósitos de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, esas visiones de adolescente parecían muy lejos de haberse cumplido. Subsistía precariamente pintando acuarelas que vendía a los turistas para tener algo que comer, y no siempre, un techo donde cobijarse. Los que lo conocieron en aquella época destacan como su existencia miserable contrastaba con su apariencia altiva y sus modales ocultos y educados. Tal era la fuerza de su convencimiento
en lo tocante a su destino, que lo adverso de sus circunstancias no hacía mella alguna en su ánimo. No tenía amigos. Todo su tiempo lo empleaba en estudiar incansablemente gruesos volúmenes de ocultismo, mitología nórdica y germana, filosofía y política que sacaba en préstamo de la Biblioteca Imperial. Su pasión llegaba a tal extremo que su evidente malnutrición de aquella época se debía no tanto a la falta de recursos, sino a que estando embebido en los estudios se le olvidaba incluso comer. La culminación de este proceso llegó cierto día que se encontraba haciendo bocetos en el Museo de Hofburg, la casa del tesoro de los Habsburgo. Recorría el palacio con evidente mal humor, ya que odiaba profundamente aquella dinastía, que mostraba públicamente unas riquezas que el espartano Hitler consideraba decadentes y antigermánicas. Los cetros y coronas enjollados despertaban en él una confesada repugnancia y desprecio. O sea, en este museo que les di, donde está la lanza, todo por dentro está lleno de puras reliquias de los Habsburgo. El museo nuevamente se llama Hofburg. Se escribe Hofburg. Hofburg. Nos comenta Paul que se le fue la luz. Digo, vivimos, para aquellos que no conozcan lo que es un México ahorita, los Hashtag cortones Latinoamérica. de luz. Hashtag Latinoamérica. Han estado batallando, hemos estado batallando. Yo durante el día estuve con problemas también. Intentamos hacer esto lo mejor posible, estar al pie del cañón, pero pues suceden este tipo de cosas. Entonces, el museo es el museo de Hofburg. Sí. Y ese museo está... Es la casa del tesoro de los Habsburgo, una dinastía que existió ahí en Alemania. Digo, está llena de cosas de oro, de coronas, cetros, y que esto es lo que, como decía aquí en el texto, a Hitler le molestaba mucho ver eso, porque pues por un lado tenían todo, es como lo que pasó en Rusia, con los zares, de que tenían todo de oro y comían pues comidas muy, muy caras, mientras tanto el pueblo pues estaba jorobado. Eso pasa en todas las revoluciones. La Revolución Francesa fue por lo mismo. La Revolución Rusa del Zarado fue por lo mismo. Y aquí no entendemos. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que no vamos a tocar el día de hoy. Pero sí es interesante porque estamos hablando en general de un Hitler joven, estudiante de arte, flaquito, delgado, no por malnutrición en este aspecto, no porque no pudiera comer, sino porque se la pasaba metido y encharcado en los libros. Digo, les voy a ser muy sincero, por mucho que te gusten los libros, tienes que hacer demasiadas cosas, o sea, por lo menos estar comiendo algo, un cafecito, un pan o algo, o sea, el sedentarismo es malo, pero también no comer y malnutrirte, pues. Y yo siento que si Hitler no se hubiera clavado tanto en los libros y le hubiera dedicado tantito más al arte, a lo mejor otra dimensión hubiera sido muy, muy diferente. Aunque mira, te voy a ser honesto, la verdad yo creo que la persona que escribió eso sobre Hitler, o sea, las personas que lo conocieron y que decían eso de que el vato no comía por estar leyendo, suena un poco a sesgo retrospectivo, o sea, de que lo voy a decir así porque suena creíble ahora que ya pasó todo esto. O sea, el embellecimiento de la historia nada más, es como que, exacto. Era tan dedicado que pasaba horas y días sin comer para estar clavado en los libros, y es como que, bro, no. Y te digo que le aumenta ese como que misticismo que tiene el personaje. Digo, la verdad es que sí, no, me parece que va más por ese lado a mí. Pero bueno, dice, deambulando por las salas, su atención fue a fijarse en una antigua punta de lanza que se exhibía en una vitrina. Según rezaba el cartel explicativo, era la misma que el centurión romano había clavado en el costado de Cristo y a la que las antiguas leyendas atribuían el poder de influir en el destino histórico del mundo. Importantes emperadores como Constantino y Otón el Grande creyeron en los atributos místicos del arma y la empuñaron en sus conquistas. Casi sin darse cuenta, Hitler se sintió fascinado por el objeto. Era una punta de lanza de hierro oxidado que reposaba sobre un lecho de terciopelo dentro de una modesta caja. Sin embargo, para aquel joven obsesionado con el ocultismo y las leyendas medievales, era mucho más que eso. Y cito, supe de inmediato que aquel era el momento más importante de mi vida. Me sentí como un sonámbulo cuyos actos eran dictados por la providencia. Sin embargo, no podía adivinar por qué un símbolo cristiano me causaba semejante impresión.
Recordemos que Hitler estaba leyendo, según para este momento, puras leyendas nórdicas y pura mitología de la era medieval. Por eso le extrañaba que algo que fuera cristiano le fuera tan impresionante. Ujú. Dice, me quedé muy quieto durante unos minutos contemplando la lanza y me olvidé del lugar en el que me encontraba. Parecía poseer cierto significado oculto que se me escapaba, un significado que de algún modo yo ya conocía. Me sentía como si lo hubiese sostenido en mis manos en algún siglo anterior, como si yo mismo lo hubiera reclamado para mí como talismán de poder y hubiera tenido el destino del mundo en mis manos. ¿Cómo era posible aquello? ¿Qué clase de locura se estaba apoderando de mi mente y estaba creando tal tumulto en mi pecho? ¡Ay, hijo de su madre! Ay, o sea, no, perdón, pero aquí ya estaba como que eso es mío, como que lo conozco, o sea, ya estaba pirado, mi compadre, ya andaba alucinando, o sea, pues, lo digo de la mejor manera, digo, yo sé que hay mucha gente que tiene esa conexión con las vidas pasadas, y que dice, es que yo siento que conozco esto en algún lado, de tal, les voy a ser muy sincero, observemos objetivamente mucho de la historia de la humanidad, y hay bastantes similitudes en diferentes tipos de culturas, información, a pesar de que estemos alejados por polos, somos seres humanos, de final de cuentas nos desarrollamos como sociedad, entonces es común que tengamos algún tipo de conocimiento o sentimientos pues generalizados, entonces a lo mejor lo que le atrajo fue la mística de la misma, o sea, que había Claro. una mística alrededor, eso psicológicamente es como tú ves algo brillante y te llama la atención, o sea, no es porque lo quieras poseer o algo, es porque te llama la atención simplemente, entonces cuando te dicen, te voy a traer una lata de jugo y esta lata de jugo vale 800 pesos, vale $40, tiene una mística alrededor porque es carísima y tú, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Y sientes inherentemente una atracción hacia esa cosa. Entonces, lo que le pasó a él simplemente fue algo de que una obra mística lo vio y dijo, yo soy especial, soy único y diferente, y eso es especial, único y diferente. Estamos hechos el uno para el otro. Sí, exactamente. Fue lo único Y que pasó. eso que decías de que diferentes culturas tengan como que ciertas cosas que son iguales, sin importar que las culturas estén separadas por siglos o incluso pues por distancias tan grandes, es lo que Carl Jung decía que esos son los arquetipos. O sea, que son como que cosas que todos los seres humanos son, ya tienen una cierta idea por ejemplo, el héroe o cómo debe ser como que el villano. Son arquetipos que se tienen. Dice, Hitler permaneció largo rato ante aquella vitrina, hasta que un sereno del museo le llamó la atención, pues se acercaba la hora de cerrar. Al día siguiente, el joven Adolf se levantó transformado, presa de una nueva y poderosa obsesión. Día y noche estudió toda la información disponible sobre la misteriosa lanza. Parecía poseído. El doctor Walter Stein fue testigo de una de las innumerables visitas al Hofburg que Hitler realizó aquel mes de septiembre de 1912. Y cito, estas son las palabras del doctor Walter Stein. Cuando lo vi frente a la lanza del destino, me pareció que Hitler caía en un profundo estado de trance, aislado sensorialmente del mundo exterior, sin tener siquiera conciencia de sí mismo. En aquellas ocasiones, Hitler experimentaba visiones místicas en las que se veía a sí mismo reclamando la lanza y dominando con ella el mundo. El objeto que tal fascinación había despertado en él tenía una leyenda, y el joven Hitler quería formar parte de ella. Los reyes y emperadores que la habían empuñado salieron victoriosos en sus batallas. Él no sería menos. Es lo que te digo, es único y diferente, es especial y bello. Simplemente se sintió atraído por algo que tenían de información ahí y pues, ¿cómo te podría decir? Como tú lo dijiste ahorita, es un arquetipo de héroe. Simplemente él dijo, los héroes tienen espadas, tienen armas, tienen algo para, ¿cómo se puede? Proclamarse victoriosos entre la adversidad. Esa es mi arma, porque es el arma del vencedor, se supone. Sí, no, y fíjate, y lo mismo pasa no necesariamente con objetos, sino también con lugares. Hay un lugar muy famoso en Japón, que es el bosque donde la gente va y se quita la vida ahí en el bosque, y hay mucha gente que ha creado como esta leyenda en la que el bosque como que tiene algo malévolo que te atrae hacia él y hace que tú te quites la vida ahí. Y no es eso, lo que pasa es que hay cosas que la gente no conoce sobre la cultura de Japón,
Por ejemplo, una es que si tú te quitas la vida en un lugar público, a tu familia le cobran el que tengan que limpiar el cagadero que hayas hecho. Por ejemplo, si te avientas al metro, la familia tiene que pagar por la limpieza del lugar y las reparaciones que se tengan que hacer. Entonces, había escuchado de eso. De hecho, un youtuber japonés decía, esa es la única, es la manera con donde tú le puedes fregar la vida a toda tu familia, porque te matas tú, pagan ellos durante generaciones, o sea, pagan muchísimo dinero, los jodes, o sea, eso lo harías por joder, nada más. Sí, entonces por la mentalidad que tienen los japoneses, lo que hacen es que mejor van a un lugar apartado, y ahí es donde lo hacen. Ahora, recordemos también que también está mucho eso de el lugar es famoso, entonces si voy a hacer algo, va a ser mi última acción en la vida, pues que sea en un lugar famoso, un lugar importante. También por eso es que se da mucho el fenómeno de que la gente se avienta de los puentes, y sobre todo, por ejemplo, en el puente de San Francisco. De hecho, hay un letrero, no sé si has visto esto, hay un documental sobre eso de los puentes, y en el puente de San Francisco en medio hay un letrero que dice, si estás pensando en aventarte, marca este número, te podemos ayudar. Y hay un teléfono, güey, para que si estás pensando hacerlo, obviamente, pues es no un lo hotline. hagas. Algo como una hotline, ándale. No, es que se llaman así, en Estados Unidos se llama así, vienen como hotline suicida. Sí, exacto, es eso. Entonces, pues es para que lo pienses un poco mejor y pues no lo hagas. Pero bueno, entonces por eso es que el lugar del bosque de Japón que les digo, el bosque del suicidio, creo que le dicen, es por eso que ha pasado tantas veces ahí, eso, porque por un lado los japoneses quieren hacer algo solos para no causarle más fregaderas a la familia, y por otro lado es que el lugar está ahí. Entonces, pues no batallas. Pero bueno, dice, según la leyenda, en la lanza se encuentran encerrados los espíritus del bien y del mal. De hecho, el príncipe hechicero Landolfo II de Capua vivió obsesionado con el potencial de esta reliquia en oscuros rituales de magia negra. Este sanguinario príncipe lombardo del siglo IX tiene su importancia en esta historia, pues Hitler terminó sus días convencido de que se trataba de una reencarnación anterior suya. Influido por la filosofía de Nietzsche y Schopenhauer, eligió conscientemente el camino del mal, renegando de la moral judeocristiana para emular al superhombre anunciado por estos filósofos. Con tan solo 21 años, el joven Adolf había tocado fondo en su vida y se disponía a renacer de sus cenizas para conquistar el mundo. Pinche Adolfito, güey, a huevo quería hacer algo importante. Desgraciadamente, digo, es como lo que hablan de la cultura de la cancelación. No puedes dejar de hablarlo porque vas a tender a repetir la historia y desgraciadamente te digo que lo hizo de la manera equivocada. Yo creo que hasta cierto punto generó la historia de una manera muy, 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 muy equivocada. Y esto pues desembocó en lo que ya sabemos, desembocó en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nacional Socialista, todas las cosas que realmente trajeron como una negatividad al mundo. Entonces, de que logró marcar su nombre en la historia, sí lo hizo, pero pues bueno, él decía que él justificaba los medios y pues si él que se quería proclamar la historia, lo logró. Sí, de hecho. Dice, por aquella misma época, Walter Johannes Stein estudiaba su doctorado en ciencias en la Universidad de Viena. Al igual que Hitler, también él era un entusiasta de la leyenda griálica y se encontraba fascinado por el mágico objeto custodiado en la Schatzkammer. Disculpen mi alemán, está un poco oxidado. La traducción sería la Casa del Tesoro, o sea, donde vimos ahorita el museo. Sin embargo, estaba muy lejos de suponer que aquella fascinación le valdría algún día una orden de arresto dictada personalmente por el jefe de la SS, Heinrich Himmler, así como la confiscación de sus documentos personales para engrosar el archivo de la Ahnenerbe, el Departamento Nacional Socialista especializado en ocultismo. Todo comenzó un día de 1912, cuando Stein visitaba, como solía hacer con cierta periodicidad, la librería de viejo regentada por Ernst Pretzsche, uno de los locales más apreciados por los estudiantes vieneses. Uno de los mentores más influyentes de Hitler era el librero llamado Ernst Pretzsche. Pretzsche fue descrito en su momento por el Dr. Stein como un hombre de mirada malévola con aspecto de sapo. Era devoto del misticismo germánico y predicaba la llegada de una raza aria superior. Hitler frecuentaba el negocio de Pretzsche, donde vendía sus libros cuando necesitaba dinero.
Durante esas visitas, el librero lo adoctrinaba en los conceptos del misticismo germánico y lo animó con éxito a que utilizara el peyote, no Sí. como, no como droga alucinógena, sino como herramienta para alcanzar la iluminación mística. Digo, no estoy en contra de la cultura del peyote. Yo tengo un total respeto y aquí en México hay lugares turísticos donde con ciertas cantidades de guías puedes hacer visitas, pero seamos sinceros, es un alucinógeno, o sea, vas a abrir, sí, vas a abrir el tercer ojo a peyotazos, o sea, no es como van a decir, no, vas a ver cosas bien locas, yo te voy a decir, pues déjame decirte que el extracto del mismo es peligroso, o sea, no es peligroso, pero sí te va a hacer volar, definitivamente. Entonces, si le dice, no, es que ven, vamos a echarnos unos pedos, pues por claridad, o sea, no es por drogas, no, es claridad. O sea, sé que hay una mística alrededor de ello y lo comprendo perfectamente. De hecho, pues sí he tenido la oportunidad de verlo, de ver imágenes relacionadas a o lo que ellos ven en sus viajes. Sí es interesante, pero es porque tiene una reacción química en el cuerpo y genera cierto tipo de reacciones, sobre todo cuando eres más influenciado y pues obviamente pues te iba a generar eso. Además te iba a decir algo, el nombre vieneses la regaron. ¿Por qué no pusimos ponerles vietnamitas? Hubiera sido la onda. Es que está una oportunidad ahí, no la tomamos, es como que, no, es que ellos son vietnamitas, no vienen de Viena. Oye, pero una pregunta, ¿tú cómo te imaginas o cómo crees que este señor, Pretzsche, haya conocido el peyote? Estamos hablando de los 30, recordemos, y dudo mucho que en los 30 México hubiera sido o sea, bueno, la zona donde están los huicholes, que es en donde se consume el peyote de manera, pues digamos, religiosa o con fines religiosos, o sea, haya sido en esa época un lugar tan turístico. ¿Tú cómo crees que se haya? Digo, no sé si el peyote sea en otros lados, pero que yo sepa, nada más se da aquí en México. Mira, aparente, o sea, considero yo, digo, una exportación de aquí, gente que lo extrajo a la tierra, no creo que se pudo haber cultivado directamente allá, no creo, la verdad, pero sí se debió de haber importado. En los 30 ya había embarcaciones, ya había bastante movimiento al Nuevo Mundo y demás. Muy probablemente entre la gente del misticismo y demás, las culturas chamánicas, pudieron haberlo transportado a Norteamérica, que tenía embarcación, y el desconocimiento del mismo pudo haber hecho una exportación más sencilla. ¿Te imaginas de que para qué es esto? ¡Oh! Se mira bien loco. Así como, ¿qué son estas? Son manzanas mexicanas. Y lo prueba una señor. Y lo otro, y lo ya, pásense. O que les hubieran puesto un nombre así bien inocentote. De hecho, tú sabías eso, por ejemplo, no sé si recuerdas lo que es la weed, la marihuana tal cual, tiene un nombre, le pusieron ese nombre a propósito para que sonara extranjero. No sé, no Bueno, sabía. es parte de la campaña de desprestigio que sufrió. Le pusieron un nombre extranjero porque sonaba marihuana, así como, oh, that's Mexican, that's illegal. O sea, como le intentaron poner algo así y fue una campaña de desprestigio. Al revés, pudieron haber hecho algo así con el peyote, pudieron haber puesto un nombre bien locochón, así como que, es fruta de la sabiduría o whatever, lo que tú Pero pues, en alemán. En alemán, es correcto, lo pudieron haber puesto así como, no sé, Kinder Sorpresa o algo, whatever, pero... Pues de que te dabas una sorpresota, te llevabas una sorpresota por consumir eso. Entonces, pues sí, bueno, y dice, el desconocimiento del mismo muy probablemente lo llevó al viejo continente y ya en Europa pues lo empezaron a distribuir. Yo creo, como pasa en la fruta en Japón o en Corea o en otros países que no tienen cultivo propio, el costo de haber estado elevadísimo. Sí, eso definitivamente. Bueno, dice, buscando material para sus investigaciones, dio con una pila de manoseados libros sobre los temas que le interesaban. Sus páginas estaban repletas de anotaciones al margen que le impresionaron por el nivel intelectual y académico que mostraba la persona que las había garabateado. En especial, cuando al ir avanzando en la lectura comprobó que se trataban de apuntes realizados por alguien que había alcanzado un grado poco común de conocimientos de ocultismo. Recordemos que el doctor Stein, Walter Stein, sabía muchísimo de ocultismo. Entonces, al agarrar un libro de una tienda de libros usados y ver lo que estaba escrito y que lo haya sorprendido, quiere decir que contenía cosas que obviamente no cualquier persona sabe sobre temas de esoterismo, de Vaya, ocultismo.
Vaya, nueva teoría, Hitler predijo el príncipe mestizo. Excelente. Sí, exacto, güey, eso es cierto. En el libro de Harry Potter, Sí. para aquellos que no están familiarizados, en el libro El Príncipe Mestizo, había una serie de anotaciones y reglas que decían, es que el paso uno es triturar la zarigüeya. No la muélela, no la tritures, haz esto. O sea, te tenía esas correcciones, pero me da mucha risa porque ahorita, conforme lo fuiste comentando, fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Qué haces, Príncipe Mestizo? Vaya. Así es que Hitler y Harry Potter, hay una conexión aquí. Hay una pequeña conexión con Harry Potter, vaya, dato curioso. Dice, un sumario interrogatorio al librero le hizo averiguar que el primer propietario de aquellos volúmenes había sido un joven pintor sin suerte llamado Adolf Hitler. Esperando compartir conocimientos y amistad con lo que intuía un alma gemela. ¡Ay, cosita! Stein buscó a Hitler y entabló con él una corta e infructuosa relación que terminó tan bruscamente como había comenzado, y en la que la condición de judío de Stein resultó un aspecto decisivo. A ver, antes de que se pongan a hacer ese comentario, esta es la verdadera definición de la palabra tóxicos, no de que, no me contesta los WhatsApps, no, esta es la verdadera definición, ojo, se llevaron tan mal que ya se aventó una raza completa, o sea, eso es negativismo en mayor extensión de la palabra, no lo estoy diciendo como una burla ni mucho menos, se dan cuenta de todo el margen que generó para que Hitler tuviera o tomara esas decisiones, ojo, el misticismo mismo, donde la burbuja de sus creencias, alguien le dio un libro de mitología nórdica y luego tuvo una relación infructuosa de carácter, meramente espero que sea como, pues, esotérico profesional, con un judío. O sea, te das cuenta de todas esas conexiones, digo, yo siento que esta es la peor realidad en ese aspecto, o sea, como que debe de haber como cientos de realidades donde Hitler se quedó, o entró a la escuela de arte, o generó un partido fundado de nacional socialista judío, o no sé, o se dedicó al esoterismo, o se convirtió en Walter Mercado, no sé. Pero o se fue con los picholes a consumir peyote. Se vino aquí a México y porque en ese tiempo, lo recuerdo, hay conexiones de que intentaron el Partido Nacional Socialista con México, o sea, tenían los medios para llegar la información. Había mucha comunicación en ese tiempo para poderlo haber logrado. Ahora, imagínate todo esto y somos la única realidad de todas esas donde él hizo un genocidio y hizo lo que quiso, un despapayo, o sea, teniendo tantas posibilidades y derivaciones para poderse dedicar a lo que sea. Aquí es la única y que yo creo que tuvimos ese desfortuna. Todo por culpa del viajero del tiempo que movió una silla, güey. Él es el que tiene la culpa de todo. Todo por culpa del viajero. Sí, él fue el que, es más, ¿sabes qué hizo el vato? Estaba un libro de arte en la parte de arriba y el vato dejó uno de esoterismo y ahí va Adolfo. El primer libro que me encontré, mitología nórdica. Y ahí valió todo. O sea, ahí ya estaba perdido. Ahí fue donde huele cacahuate. ¿Sabes qué hubiera estado bien? Imagínate una realidad donde J.R. Tolkien hubiera nacido antes que Hitler y hubiera escrito el libro o se hubiera popularizado en ese momento El Señor de los Anillos. ¡Oh! Hubiera estado bien chido, güey. Que hubiera leído el Silmarillion. El Silmarillion, fecha de lanzamiento del Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Tiene que ser antes de 1912. A ver si sale. Fue el 15 de septiembre de 1977. Pues, pero ese cuando el Silmarillion. Sí, es cierto, porque el Silmarillion lo publicaron después. A ver, checa el Señor de los Anillos, el primero. La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo. A ver, ¿cuándo se editó? 1954. Chinga, llegamos demasiado tarde, güey. 10 años. 10, no, un poquito más de 10 años. Y que hubiera, en lugar de que hubiera agarrado la mitología, que hubiera agarrado el Señor de los Anillos. O sea, ¿qué tantito? Nada más así para... así, o sea, ching. Estuvimos tan cerca, güey. Bueno, dice, a pesar de lo fugaz de aquella relación, dio tiempo a que Hitler compartiera algunos de sus secretos con su nuevo amigo. Preche y Hans Lotz no fueron en absoluto los únicos mentores esotéricos de Hitler. Según August Kubitschek, uno de los pocos amigos que tuvo Hitler durante su juventud, el futuro dictador alemán pasaba mucho tiempo estudiando misticismo oriental,
astrología, hipnotismo, mitología germánica y otros aspectos del ocultismo. En 1909 estableció relaciones con el doctor Georg Lanz von Liefensfeld, antiguo monje cisterciense que 2 años antes había abierto un templo de la Orden de los Nuevos Templarios en el castillo Werfenstein, a orillas del Danubio. Aquí me gustaría nada más comentar algo. El nombre de este castillo y el hecho de que fuera un castillo me recuerda un chingo al videojuego de Wolfenstein. No sé si, no sé si los de ID Software se habrán copiado de aquí el nombre, porque Wolfenstein y ser un castillo, la verdad es que no está tan lejos. Nazis, sí, muy relacionado, o sea, la temática lo da, ¿verdad? Sí, exacto, pero quién sabe, no, la verdad es que no lo investigué, pero me pareció curioso. Dice, von Liefensfeld había usurpado su nombre, aristocrático. Su nombre de nacimiento originalmente era simplemente Adolf Lanz, pinche nombre común, y vino al mundo en el seno de una familia burguesa acomodada. Sus seguidores eran pocos, pero adinerados, como discípulo de Guido von List, quien adoptó la esvástica como emblema del movimiento neopagano alemán a finales del siglo. O sea, estos güeyes fueron los que implementaron el uso de ese símbolo. No fue directamente Adolfito, fue este vato. Fue el otro Adolfo. Fue el otro Adolfo, a huevo. Ah. Dice, ¿dónde me quedé? Sí, bueno, ese neopagano a finales del siglo hizo ondear una bandera con la esvástica en las almenas del castillo, donde se practicaba habitualmente la magia ritual y se publicaba una revista titulada Ostara, un periódico de propaganda sobre ocultismo y misticismo racista del que el joven Hitler se convirtió en ávido suscriptor. Ostara, recuerden, la gente que no conozca mucho de mitología o no le guste mucho así de los dioses, Ostara era la diosa de la primavera. Exactamente. De hecho, hay una canción de la banda ¿cómo se llama? Bueno, del canal de Destripando la Historia, Ajá. donde hablan de ella. Y salió en el programa, si no lo han visto, se lo recomiendo mucho, la serie esta de American Gods, sale Ostara. También de Neil Gaiman, buenísimo. Neil Gaiman. Sí, buenísimo. No, pero también Ostara en la religión wicca es una estación, es primavera, a fin de cuentas. Pero ¿Sí? no se llama primavera, se llama literalmente Ostara. Y pertenece a los meses de febrero, marzo. Sí, de hecho en la historia, en la serie le llaman Ostara of the Dawn, o sea, del amanecer, la primavera del amanecer. Dice, en cualquier caso, el propio Liefensfeld parecía tener una inusitada fe en su joven pupilo. En una carta dirigida a un correligionario en 1932 escribía, y cito, Hitler es uno de nuestros alumnos. Llegará el día en que él, y a través de él nosotros, salga victorioso y desarrolle un movimiento que hará temblar el mundo. Otros autores aportan explicaciones bastante más prosaicas para los delirios mesiánicos de Hitler. Durante la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 2 meses después de ser condecorado con la Cruz de Hierro, Hitler sufrió una ceguera a causa del gas mostaza en el transcurso de una batalla. Fue ingresado en el Hospital Militar de Pasewalk, en el norte de Alemania, donde fue diagnosticado equivocadamente como víctima de una histeria psicópata. Por consiguiente, Hitler fue puesto bajo la tutela de un psiquiatra, el doctor Edmund Forster. Lo que sucedió exactamente durante esa época es casi imposible de precisar, pues en 1933 la Gestapo confiscó y destruyó todos los archivos psiquiátricos de Hitler. Semanas después, más tarde, el doctor Forster se suicidó. Le aplicaron la de Kennedy, güey. Una Kennedy. A ver, señor, suba este prototipo de avión alemán, pero súbase. Ay, no, malísimo. Oye, pero mira, te das cuenta que en ese tiempo Hitler llevó tratamiento psicológico. Yo creo. Pero por error, acuérdate, fue por error. No lo debieron haber mandado con el psicólogo. Error. O sea, perdón, pero es como que, ojo, el ganador escribe la historia. Literalmente, el registro real dice, Hitler tuvo que llevar tratamiento psicológico. Y el vato agarró una crayola y le puso, coma, por error, punto. O sea, sí. Es bien sencillo que se puede. Y ahora, tenemos eso de que se desaparecieron los registros del tratamiento psicológico que y luego se hizo la automorición, dude.
La automorición. Es que son demasiadas coincidencias, digo. Sí, güey, es demasiado, demasiado. Y para que digas por error, digo, no. Sí, la verdad es que está muy bañado. Dice, la estancia de Hitler en Pasewalk se ha convertido en un misterio que ha generado múltiples especulaciones. Ello se ha debido en gran medida a las declaraciones del propio dictador alemán. Ahí está, como dices, o sea, pues, este güey dijo que fue por error, pero pues fue él el que lo dijo, o sea, pues es como si le vas y le preguntas a, bueno, ahorita pues ya no puede dar, pero si le preguntaras a Manson de que, oye, güey, ¿por qué estás aquí? Ah, me trajeron por error, yo realmente no debería estar aquí. Que por cierto sí lo dice, güey, en la serie esta de Criminal Minds, o Mindhunter, no me acuerdo, donde la entrevistan, el vato dice que no debería estar ahí. Según él. Según él, a huevo. Pero bueno, dice, según Hitler, mientras se encontraba en el hospital, experimentó lo que denominaba una visión de otro mundo. En esa visión, algo o alguien le dijo que necesitaba recuperar la vista para que pudiera conducir a Alemania a la recuperación de la gloria de antaño. Según algunos de sus biógrafos, el antisemitismo latente de Hitler, cuya semilla estaba ya plantada a través de sus lecturas místicas en Viena, se cimentó y tomó forma definitiva en Pasewalk, o sea, en el hospital. Es que, o sea, sí, o sea, este güey ya estaba mal de la chaveta y después de lo que le pasó, pues se agudizó ese pedo, güey. Sí, pero, o sea, digo, tú como psicólogo tienes que saber reconocer los síntomas de un paciente que está perdiendo totalmente la razón. Sí. Es como que, de que, oye, y Adolfo, ¿cómo amaneciste hoy? Mi destino me está llamando en el lejano oriente. Entonces, como que, a ver, cuéntame más. Tanques Háblame de tu avanzando. madre. Háblame de tu madre, dijo Sigmund Freud. Es como que, a ver, no sé, o sea, tienes que saber que tu paciente se está deschavetando. Y yo creo que lo más loco en este caso es que es peor que un loco con poder. O sea, el poder está bien por separado y la locura está bien por separado, pero juntos sabes que no va a causar nada bueno. Sí, no, esto no va a acabar bien. Dice, en un magnífico trabajo publicado en la revista History of Childhood Quarterly, el psicohistoriador Dr. Rudolf Binion sugiere que las visiones de Hitler pudieron haber sido deliberadamente inducidas por el psiquiatra Edmund Forster como un medio para ayudar a Hitler a recuperar la vista. El Dr. Binion cita un libro de 1939 titulado El Testigo, escrito por un médico judío. Fíjate, chingados, que todo se mezcla, güey. Un médico judío llamado Ernst Weiss, que había huido de Alemania en 1933 y en el que se relata de forma levemente novelada la curación milagrosa de Hitler. En los años siguientes, Stein siguió cuidadosamente la trayectoria de su antiguo amigo y su meteórico ascenso al poder, consciente de que las inquietudes del tímido y desgarbado jovencito que conoció en Viena no presagiaban nada bueno para el futuro de Alemania. O sea, este güey ya se lo solía también, güey. Sí, ya decía, le están dando poder así como que, ay, mira quién está triunfando. ¿Qué? Samuel, digo, Adolfo está en el poder. y no. Adolfito García. Adolfito, hijo eso. No, digo, cosas de cada quien. Todavía no sabemos cómo va a estar el show, pero sí te das cuenta que ya desde un tiempo él ya estaba previendo de que le estaban dando mucho poder a alguien que no debería, definitivamente. Alguien que no lo debería tener, sí, a huevo. Dice, así, en 1938 se produce en Anschluss la anexión de Austria por parte de Alemania. Convertido en apenas, y Hitler, convertido con apenas 50 años en Führer del Reich alemán, tiene por ocasión de cumplir su sueño de juventud y alzar en sus manos la mítica lanza. Checa cómo pasó. Hitler llegó a Viena el 14 de marzo y su marcha triunfal por la ciudad fue acompañada por el repicar de campanas de la iglesia. El New Basler Zeitung describió en su edición de aquel día, y cito, las escenas de entusiasmo ante la llegada de Hitler. Hitler permaneció en una habitación de hotel imperial. A las 7 de la tarde, los gritos del populacho, presa del éxtasis, no cesaban. Hitler salió al balcón del hotel y pronunció el siguiente discurso. No lo voy a decir en alemán porque pues no me sale, pero dice, camaradas, damas y caballeros alemanes, sé lo que sienten, pues yo mismo lo he experimentado profundamente en estos 5 días.
Un gran cambio histórico ha llegado a nuestro pueblo alemán. Lo que ustedes experimentan en este momento, el otro pueblo alemán también lo experimenta con ustedes. No solo los 2 millones de personas de esta ciudad, sino 65 millones de nuestro pueblo en todo el Reich. Este cambio histórico me oprime y me conmueve, y ante ustedes pronuncio este juramento. En el porvenir, nadie romperá y rasgará el imperio alemán como lo ha estado hasta hoy. Y va a luchar contra la mafia del poder también. No, calcado. O sea, no, es como dijo, estos serán los mejores años del gobierno. Dios. El tercer Reich y la 4. Dios. Y la cuarta transformación. Ay, güey, a lo mejor no entendimos bien cómo era el pedo, güey. Así como que alguien de repente dijo, ¿qué? No es queja ni es juzga, sino es simplemente, te das cuenta del discurso que precisó. Fue la cosa más vaga. Sí, y no voy a decir que fue citar una expectativa demasiado alta, porque sí lo fue, pero es la cosa más vaga, es como que, y seremos los más prósperos, y alguien que grite el público, ¿cómo? Así como que, no sé. ¿Quieren que les diga la verdad o quieren verme bater unos cuadrangulares? Perdón, se me ocurrió una broma demasiado de mal gusto, demasiado de mal gusto para el momento, digo, no la reservaré porque sí, exactamente es una frase de los Simpsons, donde dice que encuentran un satélite del FBI o de la CIA y llega un beisbolista profesional que estaban, ¿quieren que les diga la verdad o quieren matar? Me imaginé exactamente eso, pero con una frase muy negativa referente a Auschwitz. Entonces, por el momento, formúlenselo ustedes, pero yo me lo voy a omitir, la verdad. Vamos a omitirlo de momento, güey. Dice, checa cómo fue, hasta esto parece algo ya, lo que sigue es cómo fue que Hitler se hizo con la lanza del destino. Terminadas las celebraciones, y de forma mucho más discreta, Hitler se dirige al Hofburg, al que accedió como visitante en sus años de miseria. Una vez allí, se acerca directamente hacia la vitrina de la lanza y extrayéndola de su estuche, se encierra con ella, ordenando que nadie lo moleste. Tras unas horas de soledad, el Führer emerge de su encierro y ordena que la reliquia sea trasladada a un búnker antiaéreo en Nuremberg, la capital espiritual del movimiento nazi. O sea, ya cuando ya todo se acabó, ahora sí ya el güey va y hace lo que quería desde un principio, adueñarse de la lanza, güey. O sea, pero la mandó a una bóveda. Lo que hizo prácticamente con eso fue mandarlo a una bóveda. No entiendo si realmente el tener la lanza era algo, digo, creo que metafórico, porque no la tienes. Tú eres dueño de ella, pero no la tienes. Es como decir, es que tengo el martillo de Thor. ¿Y el martillo de Thor dónde está? Pues ahí en una bóveda. Pues, ya lo tengo sí. El poder. No, se supone que lo tienes que sostener. Como que alguien no le dio la instrucción bien, digo. Afortunadamente alguien no venía con mano a la lanza y pues no la traía cargando en ese momento. Yo creo que ventaja para la humanidad. Sí, no la supo usar bien el güey. Dice, no solo Hitler tenía este tipo de inquietudes. Rudolf Hess, Himmler y otros líderes del nacionalismo alemán eran ocultistas practicantes y estaban iniciados en los ritos de diversas sociedades secretas. En 1935, el gobierno del Tercer Reich prohibió oficialmente las sectas religiosas en su territorio, pero desde el mismo momento en que se produjo el ascenso de Hitler al poder y hasta la caída de Berlín a manos de las tropas soviéticas, las ciencias ocultas guiaron las decisiones de Hitler. O sea, nadie puede, nomás nosotros. En la fase previa a la Segunda Guerra Mundial Alemana, llevó a cabo solapadamente una extravagante campaña de reclutamiento de toda clase de magos y brujos. El propio Dr. Stein fue invitado a formar parte de este grupo y su negativa provocó que en el 33 fuera arrestado por el que más tarde se convertiría en el Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler. En los calabozos de la Orden Negra se intentó coaccionarlo de todas las maneras posibles para que accediera a formar parte del buró ocultista de la SS. Por fortuna, pudo ir a Inglaterra y finalmente convertirse durante la guerra en asesor de Churchill y encargado de la guerra mágica que los ingleses dirigieron contra Hitler. Güey, esto se escucha tan pinche épico. Una guerra mágica entre Alemania e Inglaterra, güey. ¿Sabes qué estaría bien cabrón, güey? Bien. Que hubiera estado ¿cómo se llama?
Ay, ¿cómo se llama el malo, güey, de Harry Potter? Antes de Voldemort, antes del pelón sin nariz. el Güey, se me de, olvidó. el de criaturas mágicas y dónde Sí, encontrarlas. Pues está basado en la época, ¿no? sí, es lo que te iba a decir, es que están en la época, güey. A ver, el malvado. Vamos a checarlo porque yo no soy tan fanático de la misma saga. Se me olvidó el nombre de Grindelwald. Grindelwald, los Grindelwald. crímenes de Grindelwald, tienes razón, es Ey. la segunda parte. Oye, pero no, imagínate, no, perdóname ahorita que dice, no, es que es la guerra mágica entre Inglaterra Y y Alemania. Alemania. Yo voy a inventar una máquina del tiempo y voy a regresar, voy a presionar un botón y voy a ir secretamente, voy a aprender el alemán de la época y el inglés de la época para decirle que le llamen Quidditch esa pelea. Sí, güey. Así como que, es que tienen que llamarle Quidditch, así le llaman los ingleses. Y te atrás con, de que no, los alemanes dicen que va a haber un Quidditch. Es como que, históricamente, Ay, güey. por diversión. Ya ves que los ingleses les mandaron con unos aviones, les habían enviado como folletos, güey, de que iba a haber un bombardeo. ¿Te imaginas, güey? De que ese es el que le llaman el Blitzkriegen o El Blitzkrieg. Zeppelin. No, era lo de que iba a ser un ataque, pero primero bombardeando. Pero antes Ok, de los sí, bombardeos, uh-huh. ajá, el Blitzkrieg, pero antes de los bombardeos, tiraron como folletos, güey, de que iban a bombardearlos y no se rendían. Partido Pero de imagínate. Quidditch esta noche, Sí, Alemania contra güey, Inglaterra. Oh. estaría con madre. Ah, chingado, ¿por qué no existen las máquinas del tiempo, güey? Necesitamos Lo una ya. tomas el papel, regresas a tu época y tú y lo pegas en un libro de travesurillas en el tiempo. Es como que estaba aburrido, vamos a jugar un partido de Quidditch. Ah, güey. No, perdón, pero Ay, güey, estuvo es con que a madre esa eso la suena. O sea, recuerden que el título fue La Guerra Mágica entre Inglaterra y Alemania. O sea, ¿a qué te suena eso? Todos los que tenemos una familiaridad de los 90 en adelante o de los 80 en adelante nos imaginamos sus barazos y acá Expelliarmus y demás. Digo, que fue más sonado en esa época lo de Harry Potter y demás, pero sí, Laura, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nightbot lo expulsó, ¿qué pasó? Stop spamming No, no la scap automated expulsó. by Nightbot. Oh, Lo que pasa, why? lo que pasa es que el Nightbot, el bot que tenemos ahí por cuestiones de propiedad, si escribes muchas mayúsculas, te da un warning. Nada más es todo. Pero no la expulsó. Ahí está todavía. Voy a desactivarlo, porque sí, pero dice, a ver, ¿qué No, está al rato pasando aquí? yo al rato lo arreglo eso, no te apures. Ese meme es de Pero bueno, Tony el Gordo. dice Jan Erik Hanussen, conocido como el mago de los guantes verdes, es uno de los mejores ejemplos de la influencia del mundo oculto en el nacionalsocialista alemán. De rostro cetrino y poco agraciado, o sea, el güey estaba feo, y vientre muy prominente, o sea, feo y panzón, güey. Cuentan los que lo conocieron que de su personalidad emanaba un encanto tenebroso que lo hacía irresistible. Dirigía la segunda parte del espectáculo del elegante Skal de Berlín y sus exhibiciones paranormales eran tema habitual de las tertulias de los cafés. Toda clase de rumores surgían respecto a él, que si había sido tragasables en un circo, que si en Praga ejercía como vidente para la alta sociedad, que si era un nacionalsocialista incondicional y el astrógolo particular de Hitler. De esta presunta vinculación con los jerarcas nacionalsocialistas obtuvo protección y prestigio. En las semanas previas al ascenso de Hitler al puesto de Reichskanzler, no había nada que presagiara cómo inevitablemente la ascensión del cabo austriaco al poder, perdón, los resultados de las elecciones del Reichstag en noviembre del 32 fueron decepcionantes para el Partido Nacional Socialista, que solo pudo conservar un tercio de los asientos del Parlamento alemán. Las arcas nazis se encontraban exhaustas por la campaña electoral. Hitler había tenido que soportar defecciones significativas entre los dirigentes de su movimiento y presa de uno de sus ataques de histeria. Había llegado a amenazar con el suicidio. Chingao, ¿cómo no lo cumplió el cabrón? Lo En logró. voz, bueno, al final sí, de hecho. Se dice, En voz, sí sabes eso, ¿no? La de que se supone que él igual se hizo la automatación al final y en un demás. búnker. Sí, me suena como que llega al cielo, llega ¿cómo se llama? El purgatorio. Y lo de que, no, es que
fuiste solo, fue Hitler. Y dice, sí, pero también fue el que lo mató. Puntos extra. O sea, ¡A huevo! así como que, no, pues te voy a leer toda la lista de crímenes. Y el vato así como que, sí, échale. Y al final dice, pero también fue el tipo que detuvo ese tipo. Uno más, le aplicó un +1 nada más. Hizo un hack de vida el vato. Oye, así como ahora sí aplica lo que decía ahorita Laura Kingsley, que decía, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? A huevo. Dice, en voz baja, algunos nacionalsocialistas comenzaban a plantearse si realmente aquel hombre tenía lo que había que tener para ser su Führer. Por enésima vez en su vida, Hitler había tocado fondo y echó mano de su creencia en lo oculto, llamando a consulta para una sesión privada en su cuartel general en el Hotel Kaiserhof de Berlín. A Hanussen, el vidente más prestigioso de la época. Aquel fue el comienzo de una curiosa relación de dependencia mutua entre vidente y visionario, en la que Hanussen, judío y homosexual, utilizaba a Hitler como escudo, que le proporcionó una insólita impunidad en aquel periodo histórico. Pues igual nada, güey, o sea, pues tenía que protegerse también de alguna forma. Sí, Dice, definitivamente. el 24 de febrero de 1933, en el transcurso de una sesión privada, Hanussen cayó en un trance particularmente violento. Y cito, la multitud, una gran multitud en las calles, todo un pueblo aclamando los desfiles de nuestros SS. Es de noche, desgarrada de fuego. Veo los reverberos iluminados, las luces de la alegría, la cruz en su vorágine de fuego. Es la llama de la liberación alemana del fuego sobre las viejas servidumbres, el fuego que canta la gran victoria del partido. Ahora alcanza una gran casa, un palacio. Las llamas salen por las ventanas, se extienden. Una cúpula pronto va a derrumbarse. Es la cúpula del Reichstag, que flamea en la noche. Efectivamente, el Parlamento alemán fue incendiado solo 3 días más tarde. Se intentó acusar de Tanto, este o sea, hecho. perdóname, pero tanto pinchado para decir, échele fuego. O sea, de Eso, que exactamente, güey. tanto, perdóname, pero muchos saben que Hitler fue en su tiempo, fue una persona que era un gran orador y tenía un don con la lengua muy, muy, muy sonado por poder hacer este tipo de adornos, pero todo lo que dijo les voy a resumir en échele gasolina y préndanlo. O sea, tan sencillo Me como imagino al eso, vato pero acá, pues, acá temblando, güey, así, y acá con un ojo medio abierto, que, güey, sí me están poniendo atención. No, sí, vi fuego y llamas, y estaba buscando a ver si están, vean los güeyes. como los pastores que ponen en YouTube de repente gritando, no, es que fuego, cumbia, Ándale. destrucción. No, perdón, pero todo lo que dijiste lo voy a resumir en dos, échenle gasolina y préndanlo. Fue todo lo que dijo y lo hicieron. Sí, de hecho. Dice, se intentó acusar de este hecho a los comunistas, pero pocos dudaban de que los nazis se encontraban detrás de todo. A partir de ese momento, ciertos jerarcas nazis, en particular Goebbels, comenzaron a considerar que las cosas se habían ido demasiado lejos con el vidente, no solo por la predicción de lo ocurrido en el Reichstag, sino por la tremenda influencia que ejercía sobre notables militantes del partido y sobre el propio Hitler. El 7 de abril del 33, Hanussen fue ejecutado en las afueras de Berlín por 3 pistoleros de la SS. Nadie llegó a saber nunca quién dio la orden. Guiño, guiño. Dice, Oye, la ahorita que obsesión. Ajá. dijiste que primero intentaron echar la culpa a los comunistas, pero al final fueron los nazis, me sonó muy rebelión en la granja. Muy de que no, es que, Sí, o sea, ya que se acabó ahorita, pero recuerden, el ganador escribe la historia y al final de cuentas pudo haber sido quien haya sido, pero ya le echaron la culpa al Partido Nacional Socialista. Entonces ahí fue como que, no, y pues, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién perdió? Pues de esos. de hecho, en Rebelión en la Granja, ahorita que decías, precisamente pasa esto. ¿Te acuerdas cuando tumban bueno, no lo tumban, ni siquiera lo terminaron de construir el molino? ¿Te acuerdas? Claro que sí, que Napoleón hace que lo derriben para poder Ajá. culpar a Snowball. Para Cuando hace Snowball, exacto. sí, hace la culpa a Snowball y después Boxer lo intenta reconstruir y es donde empieza a flaquear. ¿Lo Sí. destruyen o lo Bueno, haz reconstruyen de dos cuenta que veces? sí, creo que 2 veces.
Dice, la obsesión de Hitler por las ciencias ocultas era de tal calibre que decretó una ley que prohibía expresamente, con durísimas sentencias, la práctica de cualquier forma de adivinación. Se organizaron resquisas a gran escala, confiscándose prácticamente la totalidad de libros y documentos que versaran sobre esos temas. Como última medida, todos aquellos considerados como una amenaza mágica para el régimen fueron eliminados o tuvieron que huir precipitadamente de Alemania. Perdón, refiriéndose a la masonería, el propio Hitler escribió, y cito, su organización jerárquica y la iniciación a través de ritos simbólicos, es decir, sin molestar las inteligencias, pero trabajando con la imaginación a través de la magia y los símbolos del oculto, son elementos peligrosos. ¿No ven que nuestro partido debe participar de este carácter? Una orden, eso es lo que tiene que ser, una orden, la orden jerárquica de un sacerdocio secular. Esta última cita es del libro Mein Kampf o Mi lucha para los compas. Sí. Dice, gracias al asesoramiento de Stein, los británicos estaban al corriente de estas peculiaridades de la cúpula nazi y no dudaron en trazar diversos planes encaminados a sacar partido de esta debilidad. La magia podía ser el talón de Aquiles del Führer, algo que consideraba su gran arma secreta y que por el contrario podía convertirse en el motivo de su perdición. Llama la atención cómo en algunos momentos de la guerra los aliados decidieron combatir a Hitler en su propio terreno y recurrieron a notables ocultistas británicos para que emplearan su talento en una especie de guerra mágica paralela a la carnicería que se desarrollaba en los frentes. El caso más notable entre estos es el de Aleister Crowley, considerado como el mago negro más importante del siglo XX. Era un peculiar personaje que se definía a sí mismo como la bestia del apocalipsis, pero demostró, a pesar de su impopularidad y mala prensa, ser también un gran patriota que sirvió a su país con lo mejor que tenía, sus conocimientos del ocultismo. Lo cierto es que Crowley ya había actuado como agente doble durante la Primera Guerra Mundial. Esta parte sí no me la sabía, güey. Yo no sabía que había estado como espía durante la Primera Guerra Mundial. Dice, y al comenzar la segunda, propuso al alto mando británico distribuir entre el enemigo panfletos con falsa información ocultista, una táctica que fue utilizada de diversas formas, como la impresión de ediciones sutilmente retocadas de las profecías de Nostradamus o emisiones de radio en alemán que incluían predicciones astrológicas desfavorables para los nazis y supuestos mensajes de soldados alemanes, con esta se mamó, de supuestos soldados alemanes muertos recibidos a través de un falso medium, güey. Existe la anécdota de una emisión en inglés de Radio Berlín en la que los alemanes mostraban su desagrado por estos hechos. Y cito, aunque Crowley celebre una misa negra en la Catedral de Westminster, eso no salvará a Inglaterra. Hay que editar un video de la sesión espiritista del Chavo del 8, pero con la cara de Adolfo Hitler. Porque, güey. Donde está así como que, y la mesa está temblando y no. Es que, ¿estás dando cuenta? Escuchen la guerra mágica real. O sea, hablamos de una guerra mágica ficticia, tipo Harry Potter, Quidditch y bla, bla, bla. Pero escuchen la verdadera guerra mágica real. Les voy a decir cómo estuvo, así a resumidas cuentas. Se conectaba a alguien que traía información y me imagino así como, bienvenidos a la astrología del día. Aries, si te encuentras bajo la 13ª luna de Plutón, hoy no debes de invadir Polonia. Repito, eso sí. O sea, ¿estás de acuerdo que la información la daban? O sea, la información falsa la tenían cargada de esa manera. Es como no te favorecerá en la batalla y demás, o algún tipo de... Güey, ¿te das cuenta de que en esta época Moni Vidente y el Walter Mercado hubieran sido la mamada, güey? No, olvídate de eso, vámonos a lo retro, Madame Sassou, güey. Hubiera sido, imagínate si nosotros hubiéramos exportado todos los magos conocidos de Latinoamérica, Walter Mercado, Madame Sassou, Beto Boticario. Con el Mercado Juárez tienes, güey, pinche squad acá poderoso, güey. No, y ya cuando las cosas se pongan pesadas, aventamos todo Catemaco. Digo, ¿cuál es el problema? Esos serían como nuestros SEALs. Ese sería el SEALs, pero mexicano. El Focas. Mexicano, güey. El Focas, güey. Entonces, la guerra mágica real era
entrar a la mente en una guerra psicológica totalmente sobre las creencias Sí. esotéricas de la misma y poder penetrar en la mente del enemigo todo lo que tenías que generar inseguridades, miedos del día. Recordemos que eran gente supersticiosa y si tú ese día le decías que las cosas iban a salir mal, más de un general alemán te apuesto que sí pudo haber parado bola, así como, no. Sí, sí, de hecho esa era la idea. Dice, no consta que tal ceremonia ocurriese nunca, pero a la luz de los acontecimientos parece que los británicos tuvieron más acierto que los nazis a la hora de poner de su lado a las fuerzas de la oscuridad. A la verga. Dice, por su parte, Hitler continuaba con su obsesión mágica, recurriendo a todos los medios que tenía a su alcance. Lo que empezó siendo un estudio erudito y metódico se había transformado en una loca carrera sin orden ni meta, en la que ya no solo corrían peligro sus vidas y su cordura, sino las de todo el país, que lo seguía ciegamente como líder indiscutible. Uno de los métodos a los que recurría era el empleo de drogas para adquirir estados alterados de la conciencia. Como siempre, güey, Santiago Camacho no nos falló No, y no otra vez falló. metió drogas en la historia, güey. Ya había metido peyote como comentario anterior y ahora sí ya Ah, sí. directamente dijo, no, pues, ¿cómo adquirían su superconciencia? Bueno, se veía venir. Cuando alguna vez dijeron, no, es que ese vato estaba loco, y a todo agrégale, y droga. O sea, no Y nomás drogas. déjalo de loco, diga, y he ido, combinación muy peligrosa. Para aquellos que este sea el primer podcast que escuchan de aquí de la Biblia, el comentario que estamos haciendo es porque en todas las teorías que hemos leído de este libro de Santiago Camacho, todas incluyen sexo y drogas. Y si no hay sexo, de perdido hay drogas Y asesinatos, y y la gran asesinatos, mayoría, y hay algunas que combinan todo, como la de los Hashashin, como la de los Hashashins, a huevo. el jardín Dice, de las delicias, ¿cómo era? El jardín del eterno placer. del eterno placer. Dice, lo que empleado con mesura y en el marco de determinadas tradiciones religiosas es un medio válido y ampliamente utilizado de introspección mística. En las manos de Hitler se convirtió en algo fuera de control. El caudillo alemán terminó convirtiéndose en un adicto al peyote, por medio del cual entraba en frecuentes e intensos trances plagados de inquietantes alucinaciones en las que decía comunicarse con unos misteriosos seres a los que denominaba superiores desconocidos. Ay, güey, los Ah, unknown ah, powerful. no, yo en ese tiempo ya hacía una caricatura satírica que se llamaba Al Foco Hitler, y nada más ahí con su Al Spike. foco Hitler. No, se me hace que se estaba viendo pitufos, o sea, ya bien, o sea, ya. Es que, ¿qué más puedes imaginar? Perdóname. Pero, Estaba ¿qué más viendo puedes pitufo. imaginar de que no, no, son criaturas místicas? Y, señor, seguro que esas criaturas no están cantando la. O sea, tú también lo viste, o sea, hablando con Himmler, y Himmler así con la cara de, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué vamos? ¿Qué estamos haciendo en No, nuestras vidas? estamos viendo en nuestros días. Entonces, miren todo el contexto. Yo entiendo, los ganadores que en la historia y a lo mejor mucha de esta información pudo haber sido elevada, pero hay registros de ella. Eso es lo que hay, demasiada información como para poder desmentir todo este tipo de situaciones. Y mucha de la información dada fue aprovechada por el gobierno, en este caso el inglés, para poder retomar y tomar ciertas acciones para poderlos detener hasta cierto punto. Porque Sí, fuera de de todo hecho. lo que ya sabíamos del combate físico, todo esto se era tras bambalinas. Sí, todo esto estaba por detrás. Dice, pocos se salvaban de la cúpula, en la cúpula de la organización nazi, de caer en estas veleidades esotéricas. Son numerosos los expertos en ocultismo que han aportado pruebas de cómo tanto Hitler como sus más allegados colaboradores estudiaron concienzudamente oscuras técnicas y ceremonias ocultistas con la pretensión de aplicarlas a sus fines políticos y militares. Incluso el ministro de propaganda Goebbels, que con tanto ahínco se opuso a la influencia del psíquico Hanussen, se animaba a citar fragmentos de las cuartetas de Nostradamus durante sus mítines. Lo que en su momento fue la cabeza del desarrollo y la civilización europea se precipitaba sin remedio hacia un abismo oscurantista, empujada por la locura de sus dirigentes. La irracionalidad y la magia se habían apoderado de la nación a través de sus líderes y de las sociedades secretas que los apoyaban. El Führer, convertido en el ídolo de la población alemana, fue elevado a la categoría de una nueva divinidad germánica, encarnada y enraizada en el oscuro simbolismo del mito wagneriano.
Fíjate, aquí hay una cosa que Santiago Camacho no comenta y que es muy sabido que ocurrió, y siempre hablan de eso cuando hablan de Nostradamus. Ya ves que Francia realmente no peleó y que a raíz de esto siempre se han burlado, al menos por ejemplo en las caricaturas, y que ponen a los franceses como muy afeminados o personas muy amaneradas. Bueno, Francia no se defendió de Alemania cuando los invadieron porque unos días antes, unas semanas antes, igual que pasó en Inglaterra, pasaban aviones y dejaban caer panfletos de supuestamente las teorías de las profecías de Nostradamus, diciendo que si Francia luchaba, iba a haber un genocidio enorme del pueblo francés. Entonces, ellos, como en esa época sí creían mucho en las profecías de Nostradamus, pero, o sea, hacía pies juntillas, güey, o sea, no dudaban nada. Al leer eso, pues dijeron, bueno, si como quiera nos van a invadir, pues de perdón no nos morimos, y por eso se rindieron, güey. No, hay una imagen de hecho que la usaron también, una imagen muy famosa de un señor que está llorando, que luego la usaron para hacer un dibujo de Milhouse, que está igual, es una foto histórica muy famosa, pero ese es de cuando Alemania entró, porque ellos entraron marchando, güey, o sea, ni siquiera entraron empuñando armas ni nada. El pueblo alemán, o sea, el ejército alemán entró en Francia marchando, güey, no hubo pelea ahí, pero fue por esto. Oye, pero te das cuenta, como tú dices, cómo el retrato del pueblo francés se vio afectado por una acción que realmente fue evasiva, no fue cobarde, fue evasiva. El mundo les gritó, probablemente, ¡pueblos! Y ellos dijeron, precavidos. Culito pero sanito. Pero, exactamente. Dice, durante la época de la Alemania nacionalsocialista, se convirtió en una isla, Alemania se convirtió en una isla en el aspecto intelectual. Teorías heterodoxas desechadas por la ciencia occidental, como la existencia de la Atlántida, considerada cuna ancestral de la raza aria, se convirtieron en dogma, favorecidas por aquel extraño caldo de cultivo. La religión, la historia, la psicología, incluso las ciencias físicas se transformaban y distorsionaban por el extravagante prisma del régimen nazi. La cosmología oficial dictaba que la Tierra era hueca y que los seres humanos habitamos en su interior. La dinámica del cosmos se explicaba como una perpetua lucha entre el fuego y el hielo. La nueva ciencia nacionalsocialista se desarrollaba al margen de los límites impuestos por el modelo cartesiano. La psicología era sustituida por una mezcolanza del misticismo de Gurdjieff, la teosofía de Madame Blavatsky y los arquetipos de la mitología nórdica. El lugar de la física newtoniana era ocupado impunemente por una misteriosa fuerza llamada Vril. V-R-I-L, Vril. Vril. Yo nunca había escuchado ese nombre, güey. Perdón, dice, extravagantes doctrinas geológicas que afirmaban que la Tierra era hueca y la fría cosmología de Hans Horbiger, la doctrina del hielo eterno, se enseñaban en las escuelas a pesar de ser puras tonterías sin sentido. Fíjate que ahorita cuando estaba leyendo esto de lo de la teoría del hielo, no sé si has escuchado tú eso de que, o sea, hay mucha gente que cree actualmente que la Tierra es plana. Que yo estoy totalmente seguro de que no creen en ese pedo, pero son como un club y se juntan más para cotorrear que realmente que crean esas tonterías. No creo, pero dentro de los 50 o 100, no sé, la cantidad sí debe haber uno que está convencido. Siempre hay un chalado en el grupo, siempre lo hay. Sí, a huevo. Bueno, eso sí, eso tienes razón. Pero te digo, ahí me llamó mucho la atención que hay gente que dice que el agua no se cae por los lados, güey, de la tierra plana, porque toda la orilla está cubierta rodeada como por un muro de hielo enorme, güey. ¿Sí habías oído eso? O sea, somos un vaso. Sí, más bien como un plato hondo, güey, como el plato ese para el menudo, somos un Petri. Ándale, somos un Petri, güey. Y pero si bueno, somos un experimento de un morrillo, y realmente sí somos un vaso de Petri con gérmenes. ¿Y nosotros somos los gérmenes? Deja tú, imagínate que somos un 7 o un 8, así como que la maestra, pues muy bonito y todo, pero le salieron humanos, o sea. ¡Ah, la vez! ¡Qué pata, güey! O sea, somos un 7.5 la repisa de un morrillo alienígena de secundaria. Muy o de primaria.
somos el frijolito que germinó del alcohol, pero este salió muy mal, y esos tipos ya vieron el Petri, vieron las cositas, o sea, nosotros somos los que estamos mal, al final de cuentas, pero bueno. Nosotros somos los que estamos mal. Pero bueno, te digo, me llamó la atención que se pareciera en este sentido de lo de la doctrina del hielo eterno y la gente que cree que la Tierra es plana. Y llegué a pensar en que también, porque también hay mucha gente que también cree que la Tierra es hueca y que adentro está un sol, güey, o tiene una especie de sol. O sea, está el sol que conocemos y adentro de la Tierra hay otra especie de sol, como que funge como si fuera el núcleo de la Tierra. Entonces, me llama la atención, güey, porque a lo mejor es por eso que esas teorías han ganado de repente tanta fuerza, porque estos güeyes en Alemania escribieron y guardaron documentos donde, como ellos creían que eso era así, pues se los han mentado de haber guardado documentos y hay muchos libros escritos o sea, concienzudamente, pues, y tenían muchas teorías y las escribían de manera que sonaba tan correcta y tan real que, pues, tras los años y años y años que fueron pasando, hay gente que cree que esa es la realidad sin saber de dónde viene. Hasta ahorita el Partido Nacional Socialista se escucha como una broma que se salió muchísimo de contexto. Sí, güey. De hecho, dice, estas extravagantes hipótesis eran creídas con tal convicción que las trayectorias de los misiles B-1 y B-2 se trazaban teniendo en cuenta tales principios, a pesar de lo cual algunos incluso llegaban a alcanzar milagrosamente sus objetivos. Dice, Es como cuando compilas, digo, para los que son programadores, es como cuando compilas un programa, funciona y no sabes por qué. O sea, se supone que lo estás compilando para que jale, pero tú estás esperando que falle algo y funciona y tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué funcionó? No preguntes, güey, así de entrégalo ya. Exactamente. Y por eso se buguean los juegos luego, güey, cuando lo sacan. Dice, el auge del Tercer Reich no es fácil de explicar sin hablar de un grupo secreto llamado la Sociedad de Thule. Diversos estudiosos opinan que esta sociedad secreta de carácter germano y ario era el verdadero poder oculto que se escondía tras el Partido Nacional Socialista. Su ideario propugnaba un regreso a la magia y la irracionalidad que dominaba el mundo durante la Edad Media. El bagaje doctrinal de la orden estaba formado por una extraña fusión de pangermanismo, antimaterialismo, espíritu medieval, aspectos del pensamiento Rosacruz, lo que sea que eso signifique, enseñanzas alquímicas y en general todo aquello relacionado con la tradición esotérica occidental. Ellos fueron quienes se encargaron de alentar las más descabelladas aventuras de Hitler, desde la captura de la Lanza del Destino a las búsquedas del Santo Grial o el Arca de la Alianza, que tan buen juego han dado en el cine de aventuras. Quizá a algunos de ustedes les suene la película ochentera llamada Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. ¿Te acuerdas de esa película, güey? Claro, la original, por supuesto, Harrison La Ford. única película de Indiana Jones en la que Indiana Jones no hace ningún pinche cambio, güey, ni tiene nada que ver con los sucesos. De hecho, sí, hay una teoría que Indiana Jones no es relevante para la película en sí. O sea, no hay ningún punto relevante de él en toda la historia, pero no, o sea, no. Mira, demos gracias a que esto ocurrió, porque gracias a eso tenemos Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, güey. Sí, pero desgraciadamente también gracias a eso tenemos el remake de los Cazadores del Arca Perdida, güey. O sea, si no hubiéramos tenido lo original, sí. Ah, cabrón, no sabía. Maldito sea. Entonces, no. Ignóralo. No existe. Ok. O sea, te lo digo, es como que, gracias a todo eso tenemos Star Wars 4, 5 y 6. Sí, pero por culpa de Star Wars 4, 5 y 6 tenemos la 1, la 2 y la 3. O sea, ¿qué es peor? ¿No tenerlas? O sea, ¿qué es peor? ¿Que no existieran? O que existen. Sí, de hecho. O que existan. Dice, tal vez un ejemplo nos ayude a mostrar hasta qué punto era influyente este grupo en la vida alemana. El 6 de abril de 1919 hubo en Baviera una verdadera revolución en la que socialistas y anarquistas tomaron las calles y proclamaron la República Soviética de Baviera. Sin saber cómo ni de dónde, surgió un grupo de resistencia llamada Los Blancos, compuesto por soldados desmovilizados conocidos como Freikorps, equipados, entrenados y financiados por la sociedad Thule.
Gracias a este misterioso ejército, la revolución bávara fue aplastada en pocas semanas sin necesidad de intervención gubernamental. En palabras de un periodista francés de la época, y cito, la hipótesis de una comunidad secreta en la base del nacionalsocialismo se ha ido imponiendo poco a poco. Una comunidad demoníaca, regida por dogmas ocultos, mucho más complicados que las doctrinas elementales expresadas en el Mein Kampf, y servidas por ritos en las que no se advierten huellas, aislados, pero cuya existencia parecen indudables a los analistas de la patología nacional socialista. Güey, dice, quizá el mejor ejemplo de esto sean las temidas SS, el cuerpo de élite de la maquinaria nazi. Elite de la Guardia Personal de Adolf Hitler, que se transforma poco a poco en una orden religiosa militar basada en doctrinas ocultistas. Su credo racista y excluyente los condujo a intentar cumplir todas las extrañas y terroríficas doctrinas del nacionalsocialismo. Básicamente se trataba de una poderosa herramienta diseñada para subyugar a las consideradas razas inferiores y conseguir la máxima purificación de la estirpe aria a través de la selección y eliminación racial. ¿Sabes que me diste una idea horrible, ¿eh? Horrible, ¿Qué? pero maravillosa? Hay que escribir un libro que diría, ¿qué pasa si le das poder al Quijote? Jalo a leer algo así. Oye, es que realmente estaba chalado este tío, sinceramente, estaba chaladísimo. Pero yo lo veo muy, muy asimilado al personaje del Quijote de Cervantes. O sea, como que peleando contra gigantes y contra, no sé, o sea, lo veo muy, muy enraizado en ese lado, como que en un mundo de fantasía, como que Adolfo Hitler quiso hacer su propia campaña de Cabos y Dragones antes de que fuera mainstream, o sea estaba aburrido, Ay, dijo, oye, huevo. ¿sabes qué? Escribió un fanfic donde yo domino el mundo y ahorita nos lo aventamos, o sea. Sí, No, güey, de hecho, toda la Segunda Guerra Mundial fue una campaña de clavos y dragones, güey. que se fue de las manos, güey, Y se les fue de totalmente. las manos. Yo me lo imagino así como en un rincón tirando dados con otro vato platicando y luego de repente El dado de 20. un dado de 20 y luego otro platicando. ¿Qué están haciendo? No, es que vamos a atacar al imperialismo. Jalo, a ver, pero es un juego. No, sí está bien, a ver, ¿y cómo lo atacamos? No, y empezó a juntarse más gente, luego de repente volteó y había un chorro de SS, ¿esto qué está pasando? No, ten un peyote, tú síguele, a ver, platícanos, ¿qué más pasa en la historia? Los controlaba peyotazos el güey. Sí, güey. No, pero te digo, fue una campaña de Calabozos y Dragones que salió muy mal. Sí. Muy, muy mal. Y si dicen, no, pero ¿qué tiene? Hay razas diferentes, aparentemente, hay atlantes, hay pitufos, están los grupos y las facciones místicas, están las guerras mágicas, digo, hay de todo. Hay de todo, güey. Sí, es una campaña de Calabozos y Dragones que salió muy mal. Sí. Dice, su amenazadora estética fue concebida para personificar la imagen de la raza aria como clase dominante. Organizados como una orden de caballería a la antigua usanza, en sus ritos siempre estaban presentes elementos tomados del paganismo germano y otras corrientes ocultistas. No debe extrañarnos que uno de los requisitos para formar parte de esta élite fue renegar de manera categórica la religión cristiana, a la que se consideraba fuente de todos los males de la raza aria. Güey, sigue sonando Calabozos y Dragones, bien cabrón este pedo. No, es que sí, o sea, es como que vamos contra el cruel enemigo. ¿Cómo se llama? Son ellos son los malos. Y es como que nada más, o sea, de que el enemigo se llama Yahvé. O sea, se la sacaron de la manga, Sí, güey, bien cabrón. Me imagino que en algún momento debió de haber puesto a jugar y haber hecho alguna leyenda artúrica, digo, vienen por ahí. Se ha de haber aventado ahí una mesa de caballeros, una mesa cuadrada, o no sé, o sea, ¿estás de acuerdo que? Es que hasta la ropa, güey, hasta los vatos hacían cosplay para verse más chingones todavía. Voy a aventármela porque ya lo tengo que sacar un poquito del corazón. Es como si la película de Monty Python lo hubiera dirigido Tarantino. Algo. Sí, Perdóname, pero es como si la película de Monty Python se le hubiera dirigido a Tarantino, así. Donde va con los cocos, güey. O sea, pero al estilo Tarantino, o sea, al estilo más Blood y demás. O sea, ¿estás de acuerdo que
ahorita suena muy gracioso y entendemos que es un tema bastante serio, digo, lo tomamos con toda la cuestión, pero también queremos que entiendan que la historia y el trasfondo de todo esto tiene una mística enorme. Y están de acuerdo que muchas de las acciones de las que está tomando el personaje principal dentro de esta historia, que pues es Adolfo, es una cuestión inducida de consejos esotéricos, consumo de sustancias ilícitas. Te das cuenta cuando realmente todo el panorama no estaba bien fundado, inclusive la gente del mismo Partido Nacional Socialista había perdido poder en la Cámara y lo tomaron a la fuerza. O sea, tiene demasiados toques donde si perdieron era porque iban a caer ellos solos, en algún momento, iban a caer. Sí, de hecho. Dice, fue una época de paranoia colectiva en la que los oficiales de la SS afirmaban sin rubor que, según la doctrina nacionalsocialista, el Canal de la Mancha es mucho menos ancho de lo que dicen los mapas. Muchos de los jerarcas nacionalsocialistas eran hombres que creían en la magia, para los que el universo no era más que una ilusión, algo cuya estructura podía ser modificada, doblegada por la voluntad de los iniciados. Tal fue la motivación que llevó a Hitler a enviar sus tropas a Rusia, checa, sin equipo invernal. Y cito, yo me encargaré del invierno, dijo a sus generales, convencido de que los fuegos arios harían retroceder los hielos eslavos. ¡Ah, chingate esa, güey! O sea, los mandó, ¿con qué con qué vamos a combatir? Ah, con el ki, tranquilos. ¿El qué? ¿El El qué? diario. Haz de cuenta que te pones, haces, y sale fueguito. Señor, he estado leyendo mangas de Dragon Ball otra vez. No. Güey, es que suena tan ridículo y lo más cabrón es que la gente se la creía, güey. O sea, realmente creían que Hitler podía hacer retroceder los hielos de Rusia. ¿En qué pinche cabeza cabe? O sea, es nada más para que veas qué tan comido les tenía el cerebro este cabrón a esa gente. O sea, no mames. No, pero estás de acuerdo, es algo irrisorio, o sea, es totalmente irrisorio. Y tú dices, ¿va a controlar el clima y va a detener el invierno en Rusia? No, o sea, nosotros en México, te entiendo. Yo entierro un cuchillo en el patio porque no quiero que llueva, te entiendo, yo lo hago, es algo de rancho. Es algo, es algo que tú crees firmemente, pero lo haces con toda la esperanza y la buena fe del mundo de que no pase. Y es como que, le echan la culpa a algo positivo y si no funcionó, pues no creíste lo suficiente. Pero este vato se piró. O sea, yo estoy hablando de una creencia tonta que mucha gente compartimos y demás, que lo hacemos como un tipo de fe y demás, porque pues se te inculca así. Pero este güey se fue de la olla, se salió de la olla totalmente. Sí, se le fue la olla bien gacho, güey. Dice, el imperio de la magia había alzado su fantasmal trono en Alemania. ¿Qué misterioso poder provocaba la fascinación que Hitler ejercía sobre su pueblo? Hubo quien vio en su potente y demencial oratoria a un hombre poseído por alguna suerte de espíritu maligno. La respuesta es mucho más sencilla. A través de sus estudios, Hitler había aprendido el inmenso poder que ejercen los símbolos sobre las masas y emprendió la tarea de dar vida a los mitos que, si bien ignorados, seguían siendo poderosos en lo más profundo del inconsciente colectivo del pueblo alemán. El entramado ocultista del régimen nazi sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la historia contemporánea. Por desgracia, lo publicado hasta la fecha no ha contribuido en absoluto a levantar este velo. Hay probablemente mucha más mitología sobre el ocultismo nazi que sobre otros temas aparentemente más sabrosos para la especulación, como la vida sexual de Hitler o su presunta huida a Argentina o al Polo Sur. Han sido demasiados los autores que se han se han dedicado a repetir hechos que han leído en otros libros, cuyos autores a su vez hicieron lo mismo, haciendo prácticamente imposible remontarse a la fuente original de la información. Afortunadamente, existen estudios serios en esta materia, como Nicolás Goodrich Clark, cuyo libro Las raíces ocultas del nazismo, cultos arios secretos y su influencia en la ideología nazi, los arisofistas de Austria y Alemania de 1890 a 1935. Ay, güey, todo eso es el título del libro, güey, se mamó. A ver, ¿cómo está todo el título del libro otra vez? Es un solo título, ojo, esto todo lo que va a mencionar es el título de un libro. A ver, dale.
Güey, parece el título de de una novela ligera japonesa, güey. Está bien largo. Mira, es Las raíces ocultas del nazismo, cultos arios secretos y su influencia en la ideología nazi. Los arisofistas de Austria y Alemania, de 1890 a 1935. A la verga, todo eso es Me- el título, güey. a mí me suena a un maestro que le dijo, no, es que tienes que hacer un escrito de 1500 palabras. Y nos dijo, no, pues me avento 100 en el título, no hay bronca. Va. Empezando por el título, güey. Oye, no, pero es que como lo dices, es un teléfono descompuesto y en ese tiempo a lo mejor no existe una situación tanto como actualmente, digo, sabemos que el formato APA es muy popular para saber la base sobre cualquier tipo de texto o de dónde se adquirió la información y es enteramente necesario para dar un trasfondo histórico. Hay mucha gente que no comprende para qué fregados es, pero para eso es el formato de APA, para poder dar un trasfondo histórico de dónde sacaste la información, no nada más puedes poner fuente de los deseos, no hagan eso, no lo hagan. Pónganle No, directamente pero a sacar la información. ¿Por qué? Por esta misma situación. Es difícil llegar hasta el origen de la información porque te van a decir, no, es que me lo dijo Juan, no, ¿por qué? Porque me lo dijo Pedro, pero ¿quién te dijo Pedro Luis? Pero es porque me dijo Juan, o sea, se va a hacer un remolino y nunca vamos a encontrar la mendiga fuente de inspiración y quién dijo, y hasta el final a lo mejor fue algún chalado, o sea, realmente. Sí, de hecho. Aquí fue el teléfono descompuesto prácticamente, entonces para eso es súper importante poder dar o documentar la información de donde se adquiere y donde se obtiene, porque no sabemos qué tan fidedigna puede llegar a ser en algún momento. Sí, y luego la gente, pues obviamente cuando una persona es estudiosa de ciertos temas, siempre va a buscar la fuente de donde leyó lo que está en ese libro, para después buscar y comprobar también esa fuente a su vez. Y bueno, aquí nos dice que con toda seguridad este libro, con este título tan largo, es con toda seguridad el mejor que existe en la actualidad sobre esta materia. Este doctor en filosofía de la Universidad de Oxford nos presenta una estremecedora galería de antecedentes mágicos del nacionalsocialismo, cuya extensión nos da una idea de lo poco que sabemos de sus orígenes. Ariosofía, wotanismo, la Armansenschaft, la Orden de los Nuevos Templarios, la Germanenorden, la Sociedad Eda, la Sociedad Thule, que es la que vimos ahorita, la Orden Brill. Gracias a este trabajo comprendemos que lo que sucedió en la Alemania de Hitler no fue sino la terrible culminación de un proyecto que esas organizaciones fueron desarrollando con precisión y disciplina germánicas durante el siglo XIX. Ya básicamente lo que dijiste, güey, estos vatos estaban jugando Calabozos y Dragones y se les fue de las manos, güey. De Bien. Pedro Martín nos comenta, usas un perrillo, un furret, ahí, usas Orión. ¿Qué onda, Arión? ¿Cómo estás? Llegaste ya casi al final, man. Dice, son múltiples los enigmas que quedan por desvelar respecto al esoterismo nazi. Pongamos un ejemplo. Cuando las tropas soviéticas entraron en Berlín, se encontraron con un grupo de soldados de la SS que se habían suicidado en el cuartel general de la orden utilizando unas extrañas dagas rituales. Pero lo que realmente llamó la atención de los soldados que realizaron el macabro hallazgo fue que todos los cadáveres eran de raza tibetana. ¿De dónde habían salido aquellos hombres? Nadie supo contestar esta pregunta. Los soldados no llevaban consigo documentos ni insignias y sus nombres no figuraban en ningún registro. Nada se sabe de su origen, pero este hecho sugiere que Hitler consiguió culminar otra de sus ambiciones ocultistas, mantener un intercambio místico con grupos de iniciados del Tíbet. De hecho, hay un libro que publicaron por ahí de los 80, más o menos de los 70, donde aparecen unas fotografías de los soldados con la esvástica de fondo, donde están compartiendo información con gente tibetana. Y me extraña un poco esto porque, digo, si bien este güey pues andaba buscando por todos lados fuentes mágicas y objetos de poder, ¿qué no se supone que nada más los arios eran, o sea, la raza aria, o sea, la raza más chingona? ¿Por qué este güey iría a preguntarles a los tibetanos sobre magia o poderes ocultos? No sé, no me hace mucho sentido. A mí sí me da sentido, el origen de la suástica. Pero es que, bueno, sí, también puede ser. El origen de la suástica tal cual se remonta todavía muchísimo, mucho antes del uso
De hecho, como tú dijiste, ni siquiera fue Hitler el que le puso. Había sido originalmente el Partido Nacional Socialista. Pero el remontarnos, a ver. Pero déjame nada más como quiera para recordarle a la gente quien realmente empezó a hacer el uso de ese símbolo era, aquí está, es Georg Lanz von Lebensfels. Uh-huh. Ese güey fue el que empezó a utilizar la esvástica como símbolo del partido. Y sí, te digo, me saca mucho de onda digamos, que confiara en que los monjes tibetanos le iban a dar información correcta o información real. Eso es lo que realmente me saca de onda. No tanto que vaya y les pregunte, sino que confiara en que les iba a dar información bien, porque en las fotos que te digo, no se ve como que los estén, pues digamos, torturando, como lo hicieron con los judíos. O sea, sencillamente están cotorreando, güey, literal, están como adentro de una cabañita, están platicando y pues de fondo tienen el símbolo ese en un banderín. Sí, pero Bueno, o sea, te digo, ese también es una de las cosas como no la puedes explicar, digo, no hay una manera de explicarlo, digo, si los historiadores tuvieron una bronca para saber qué fregados estaban haciendo monjes tibetanos ahí. sí, de hecho. Adolfito y sus aventuras en el Tíbet. Bueno, Oye, conclusión. no, dale, man. Bueno, conclusión. Para finalizar nuestra historia sobre la obsesión de Hitler con la mitología y el ocultismo, aportaremos un epílogo tan poético como real. El 20 de abril de 1945, el mismo día en que Hitler cumplía 56 años, la compañía C del Tercer Regimiento Norteamericano ocupa, tras duros combates, la ciudad de Nuremberg. 10 días después, el 30 de abril, el teniente William Horn consigue abrirse paso hasta el búnker secreto donde la lanza del destino era custodiada como uno de los mayores tesoros del Tercer Reich. En ese mismo instante, a muchos kilómetros de ahí, en otro refugio subterráneo, situado en el corazón de Berlín, Hitler se suicidaba disparándose una bala en la cabeza. ¿Quién sabe si el dictador tenía razón y su destino estaba unido realmente en aquella lanza, que lo hizo soñar con la conquista del mundo? Güey, o sea, en cuanto se la quitaron, digamos, de su poder, fue cuando el vato se mató, güey. ¿Qué No, pedo? ¿Tendría poder realmente la lanza del destino? yo creo que fue un berrinche, le quitaron la cobija al niño, le quitaron su osito de peluche y se enojó. Cada ¿Qué es lo que quien. quiere el nene? ¿Por qué Sí, llora el niño, mamá? oye, es que bueno, te entiendo la mística, volvemos a lo de la lanza, te entiendo la mística, pero realmente no es lo mismo que la poseas a que la tengas contigo. Digo, a lo mejor no traía instructivo, no traía pilas, se le acabó la tinta, no sé. Pero a lo mejor simplemente no lo supo utilizar y se sintió como amenazado. Volvemos a que era una persona demasiado, digo, viendo todo el trasfondo esotérico que tiene, era una persona sumamente supersticiosa. Entonces, Sí. la causa del hecho de la lanza en sí, yo creo que fue al revés. El suicidio fue provocado por la pérdida de la misma, más que en sí por eso, sino simplemente porque la superstición, la superchería y todo esto hizo como que estragos en la mente de él y no supo cómo reaccionar. Sí, claro, o sea, definitivamente fue el saber que había perdido ese objeto, obviamente, pues Fue lo que lo deschavetó. lo coaccionó. Sí. Es como la gente que siempre trae algo que le da suerte, o sea, por ejemplo, la patita de conejo, o que se pone como Jordan, que se pone su ropa interior de la suerte, que sí la lava, por cierto, cada vez que se la pone. Eso sí. Pero sí, o sea, el saber que ese objeto que según él le atribuía tantos poderes y tanta magia, al perderlo, obviamente, el vato se alteró bien cabrón y dijo, no, ya valió madre, ahora sí. Y por eso fue que terminó como terminó. Pero no, sí estuvo cabrón. La historia está muy chingona, realmente, o sea, todo lo que Sí. pasó, todo lo que ocurrió. O sea, realmente, como decía Santiago Camacho al principio de la teoría, si alguien hubiera escrito esto, hubiera dicho, pinche churrazo, pero esto sí pasó, güey. O sea, eso es lo más, es lo más cabrón. La realidad superando la ficción, pero por creces. O sea, si tú esto lo reflejas en alguna película, la gente te va a tildar de fantasioso. Sí, Pero, huevo. pero va a ser histórico. O sea, realmente va a ser como historia hablando, como un documental. Pero la gente te puede tildar totalmente de fantasioso por escribir tanta mafufada.
Porque Y es de hecho, cierto. fíjate que sí lo han puesto en algunas películas y precisamente como acabas de decir, lo ponen como mafufada, güey, o sea, como si fuera una mamada y termina siendo como un mito más de cosas que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay dos ejemplos, uno ya lo citamos, la película de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, que en la película precisamente estaban buscando el Arca de la Alianza, que ya como vimos aquí, era uno de los objetos tras los cuales estaban los nacionalsocialistas, y que en la película sí tenía poderes, de hecho. Sí, Pero sí. mucha gente cree que, o sea, más bien, mucha gente no sabe que esto sí pasó, o sea, que los alemanes estaban en busca de eso. Muchos lo ven en la película y dicen, ah, mira, qué curioso, mezclaron la película con los eventos que se llevaron a cabo en ese momento, como si fuera una curiosidad. Y no, es que lo mezclan porque sí ocurrió, sí estaban haciendo eso. Y la otra película, esa sí es un poco más de fantasía, pero también pasó, es la de Hellboy. No sé si te acuerdas que en la película Hellboy, precisamente Hellboy salió del infierno porque Sí. los nacionalsocialistas lo sacaron de ahí, estaban haciendo sus rituales y todo. Y pone eso así tal cual, no salió un demonio del infierno, que sepamos. Que sepamos, Que sepamos. esa es la palabra correcta. O sea, no nos consta, pero tampoco le vamos a dudar. Digo, pudo haber pasado. Ajá, pero sabemos que lo intentaron, o sea, sabemos que sí estaban tras ese tipo de recursos y se educaron para poder hacer esos rituales. Ya lo vimos aquí, todos los libros que consultaron, todo lo que estaban haciendo, las drogas que se metían para poder investigar y pues alcanzar otros niveles de conciencia. Y te digo, y todo eso lo ves en las películas y dices, ah, eso nunca pasó, ah, eso no ocurrió. Y no, güey, o sea, ya vas y te documentas y te vas dando cuenta de que esas cosas realmente sí lo trataron de hacer, pero pues afortunadamente no funcionó, que sepamos. Que sepamos. O sea, Bueno, volvemos ya, a lo mismo. Esto es ficción, señores. Esto es ficción enteramente real. sí, sí, eso es real. Bueno, ya para ir cerrando, tío Murphy, ¿alguna conclusión que tengas tú? Sí, la única conclusión que puedo dar es, amigos, gente que nos escucha, les agradecemos mucho el tiempo que nos dieron el día de hoy y les agradecemos mucho a la gente que nos escucha los podcasts a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Les voy a pedir de todo corazón, si tienen algún amigo, artista, que le guste Calabozos y Dragones y el peyote, háganle caso, cuídenlo, quiéranlo, porque nunca saben dónde va a estar el día de mañana. No dejen que mezcle Caos de Dragones y Peyote. Por favor, y si es un artista frustrado, quiéranlo, mímenlo, o háganlo, que haga un Twitch, que haga un podcast, que haga lo que quiera, por favor, pero ocúpenlo, no lo dejen solo ni libre, no le dejen tiempo en sus manos, por favor, es Que todo se lo que quiero sienta, comentar. que se sienta querido. Que se sienta querido, por favor. Sí, pues yo también, bueno, yo creo que lo que quería comentar de conclusión, pues es eso, precisamente lo que les decía, de que este tipo de casos o de eventos que se llevaron a cabo, por lo general lo vemos en las películas y lo ponen de una manera más caricaturesca o de una manera más light, digamos, pero estas cosas sí ocurrieron. Hay documentos que avalan que los nacionalsocialistas estaban buscando objetos mágicos para tratar de conquistar el mundo, literalmente. Entonces, pues yo lo único que les puedo recomendar es que lean muchos libros, sobre todo a la gente que le gusta la historia, se van a encontrar con cosas bien extrañas, y no nada más de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera estoy seguro de que también hubo grupos haciendo estas cosas, y bueno, pues ya para que igual no se haga muy largo, yo creo que aquí ya nos despedimos. Igual que el tío Murphy, pues les quiero agradecer también a todos los que estuvieron con nosotros. Por favor, apoyen nuestro canal para poder seguir adelante. Ahí tienen pues todas las formas que nos pueden apoyar, que sería pues compartiendo los podcasts que hacemos, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Si pueden hacernos alguna donación, pues sería genial. Y ya saben, pues aquí los vamos a mencionar. Si les llegan a hacer, les damos sus pataditas a los que ustedes necesiten, que reciban sus pataditas en las costillitas. Y ya saben, siempre, siempre sigan leyendo. Bye. Bye.